Hola, ¿cómo están, chicos? Buenos días, buenos días. Por favor, les voy a pedir que dejen su saludo de asistencia en el chat como constancia de que ustedes están conectados y además están atentos y que están presentes virtualmente, es decir, están escuchándonos, no solamente han dejado la computadora prendida. Claro que yo sé que no es así, ¿no? Todos estamos atentos y muy conectados. Muy bien, entonces, chicos, ya que, como les había dicho, nuestros días han estado un poco turbulentos desde el martes y nuestros ánimos han estado subiendo y bajando debido al contexto en el que nos encontramos. ¿Te afecte? O mejor dicho, te resulte a ti, ¿cómo decirlo? ¿Consideres tú que debas apoyarlo o no? Tengas una opinión ya formada, creada, sólida y que nadie va a cambiar respecto a lo que ocurre. Igual, a propósito de eso, estuve desempolvando mis archivos antiguos de tutoría que teníamos en aquellos tiempos que ya parecen lejanos, ¿no? De estudios presenciales. Entonces recordé que yo les había presentado hace mucho a quienes tenía a mi cargo una pequeña tutoría sobre las universidades nacionales particulares licenciadas por SUNEDU, porque habían muchas preguntas y había muchos chicos que tenían algún tipo de miedo, por decirlo así, porque en ese entonces Villarreal todavía no estaba licenciada. Entonces nos decidimos conversar un día sobre las universidades licenciadas por SUNEDU. Y qué mejor que para averiguar sobre ese tema es ingresar a las fuentes oficiales, ¿no? Para poder nosotros hablar sobre algún tema, siempre debemos buscar las fuentes oficiales. Entonces, ahí está la página web de la SUNEDU, para que tú puedas ingresar y conocer sobre ella, para que sepas por qué se creó y para que también estés informado de cuáles son tus opciones de universidad. Bueno, la SUNEDU, como dice acá, que es información extraída de la página, la SUNEDU se creó a través de una ley, que es la ley número 302-20, así la voy a leer yo, que es la ley universitaria. Y esta es la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Y esta fue rectificada el 26 de enero del 2006 por el Tribunal Constitucional. O sea, la ley universitaria ya ratificada desde el 2016, da cuenta de la creación de esta superintendencia. ¿Y para qué se creó esta superintendencia, Catherine? La Superintendencia Nacional se creó para poder protegernos a los estudiantes de universidades que no nos brindan una calidad educativa adecuada, que no brindan servicios de atención médica, que no brindan un campus adecuado, que no brindan los estándares de calidad que necesitamos para nuestra formación como
jóvenes universitarios, de las distintas carreras que hemos escogido. Para ese entonces, cuando yo les hice esa presentación, estaban dentro de las estatales, las licenciadas, la UNI, la Agraria, la UNTELS, claro, como no, la San Marcos. Ahora también están la del Callao y la Villarreal, que también fue una noticia bastante alegre para todos ustedes, bueno, los que van para Villarreal. Y habían algunos chicos que querían saber qué universidades privadas estaban licenciadas y les puse ese pequeño cuadro. Me voy a ir adelantando porque el profesor Mendoza ya está con nosotros, ¿sí? Esas son las universidades privadas que en la página de la SUNEDU aparecen o aparecían, porque como les digo, esa información fue de las clases presenciales del año pasado. Y estas son las universidades que no están licenciadas, que en ese momento aparecía esta información en la página de la SUNEDU, para que también lo tengan presente. ¿Y es importante contar con esta superintendencia? Claro que sí, porque va a haber una mejor protección hacia nuestros derechos como estudiantes, de tener una educación digna y de calidad, y también tener servicios que nos respalden. Hay muchas universidades privadas que han proliferado, que no cuentan con los estándares académicos que requiere para formar profesionales de excelencia. Yo sé que tú vas a San Marcos o también a Villarreal, que ya está licenciada y que está en rumbo a conseguir esos estándares. Así que les quería hablar de eso a propósito de la coyuntura y yo sé que ustedes están muy atentos y que están ansiosos de conocer más. Como les decía, la mejor manera que tenemos de protestar, por lo menos nosotros ahora, es a través de una preparación buena y una dedicación al estudio. Tal vez no podemos salir, tal vez en casa tenemos personas de riesgo, pero desde donde estamos podemos alzar nuestra voz de protesta. Bueno, profesor Mendoza, le dejo a cargo de la clase. Hoy vamos a hablar de política entonces. Acá los chicos están compartiendo algunas opiniones durante los días, entonces me pareció bonito y busqué ese archivo que ya les había compartido sobre la SUNEDU para volver a refrescar la información. Bueno, te doy toda la... Bueno, buenos días muchachos, buenos días para todos. Lo que está diciendo su tutora es completamente correcto, ¿no? En estos días, al día de ayer, no sé si están al tanto de las noticias, la Comisión de Educación del Congreso ha terminado sacando un par de leyes miserables, ¿ya? Por decirlo menos. Han terminado estableciendo la restitución de 14.000 profesores que no terminaban teniendo título y que estaban enseñando de la década de los 80 y que por más tiempo que se les dio para que se preparen y se titulen, para que puedan seguir trabajando en el Estado, no lo hicieron y los están reponiendo. Cuando se había hecho una ley de carrera magisterial para que los profesores no solamente tengan títulos, sino se estén capacitando de manera permanente y en base a esa capacitación tengan un mejor salario. Es un retroceso en el sistema educativo. Y el gobierno, además, este nuevo gobierno ilegítimo que terminamos teniendo, va a terminar estableciendo o ha establecido que se va a terminar recibiendo a los dueños de las universidades privadas que no les dieron licenciamiento, los van a terminar recibiendo para poder escuchar qué cosa tienen que decir. O sea, como muchos de los dueños o personas que trabajan para estas universidades que no terminan siendo de muy buena calidad, por decirlo menos la Telesub y las salas peruanas, al primero que le han quitado el licenciamiento por completo, o la Garcilaso, les van a terminar haciendo favores, ¿ya? Porque tienen congresistas que trabajan para ellos, para terminar dándole más tiempo para que terminen solucionando una serie de necesidades técnicas y académicas que se les había dado 5 años para que solucionen, y no lo quisieron hacer. Lamentablemente, la salida de Vizcarra termina teniendo un montón de intereses de por medio. No estoy diciendo que Vizcarra sea el mejor presidente de la República, ni que haya terminado cometiendo actos de corrupción. ¿Ya? A lo que me estoy refiriendo es que lo sacan bajo un pretexto para terminar generando mayores beneficios en favor de grupos empresariales en particular. Al día siguiente, nada más de haberse establecido la vacancia de Vizcarra, se estableció en el Congreso que una forma de poder combatir al COVID y poder generar una mayor cantidad de puestos de trabajo era legalizar la minería ilegal, que termina generando un impacto ambiental súper negativo. Este es otro grupo de empresarios, digamos así, por decirlo menos, miserables, que han terminado
financiando campañas de congresistas para terminar llevando gente que los defienda en el Congreso a sus negocios. Es parte de lo que lamentablemente está pasando en este momento y es lo que tenemos en este momento en el país. Esperemos que se pueda terminar poniendo con las protestas un freno a la situación, porque es demasiado descarado y en 8 meses van a terminar favoreciendo un montón de grupos empresariales con intereses particulares y van a terminar frenando una serie de reformas que ya se habían terminado estableciendo. Por ahí me están diciendo, profe, ¿el Tribunal Constitucional puede arreglar esto? La verdad es que como el Tribunal Constitucional, ya el Tribunal Constitucional tiene competencia sobre temas que se reclamen. Y Vizcarra no ha reclamado el tema, Vizcarra se ha retirado. Entonces él no ha terminado siendo una denuncia sobre el caso. Además de eso, recuerden que en derecho las leyes son irretroactivas. Es decir, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie, va a terminar funcionando de ahí para adelante. Vamos a ver cómo funciona esto porque acá también hay mucha presión política de los grupos que ahora están en el poder y también está la presión de la calle. Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Pero ahorita la situación está medio complicada. No sé ustedes, pero yo voy al mercado de mi casa porque, como está diciendo Katy, yo tengo familia de riesgo. Yo quisiera ir a las protestas, pero no puedo porque mi papá tiene 80 años y mi mamá tiene 76. En la protesta me puedo contagiar del bicho y regresar a mi casa y contagiar a mis viejos y eso es lo que en realidad más temor me da. Pero, por ejemplo, yo voy al mercado y no sé de ustedes, ha crecido el precio de los productos tremendamente, ¿ya? Ayer a Juego Perú, lamentablemente perdieron y dije, voy a comprar canchita para comer canchita. Y la canchita carísima, ¿ya? Carísima. El apio carísimo. La cebollita china, ¿ya? O sea, me han dado por 50 céntimos, me dieron 3 ramitas de cebollita china, nada más, ¿ya? Es una cuestión tremenda. Pero es una cuestión que se va a estabilizar. Pero la situación, ten cuidado con esa palabra, Salimar. En esa cuestión, la lechuga 5 lucas, ¿ya? Entonces, eso termina siendo lo que está pasando ahorita. Siempre estos temas de crisis política termina quedando o termina generando esta inestabilidad económica. Pero es algo que vamos a ir aprendiendo poco a poco también con las clases. Ahorita tenemos que ir trabajando porque el tiempo siempre es tirano, ¿ya? Dice, el hijo de José Lunes en el Congreso, miserable, 10 veces miserable esos tipos de personajes que tenemos en el Congreso y dirigiendo el país. No hay partidos, solamente hay grupos empresariales llegando al poder y que buscan defender sus intereses. Le importa muy poco lo que termine pensando la población. Bueno, vamos a terminar evitando que mi hígado siga haciéndose paté. Así que vamos a trabajar ahora con la clase, porque tenemos que hacer un tema larguísimo, ya larguísimo y sumamente importante. Esta semana nos corresponde ver el tema de los incas, ¿ya? El tema de los incas. Y de los incas han venido muchas preguntas de examen de admisión. ¿Ya? ¿Qué pasó? No está queriendo compartir. Ya. Entonces, vamos a trabajar el tema de los incas que está por acá. Sí, sí, claro, los cacerolazos son una forma de expresión, pero en realidad hay que estar en la calle, hay que terminar mostrando una presión permanente. Y bueno, yo tengo 38 años, ya yo ingresé en el año 2000 a la universidad. Justo cuando yo entro todavía estaba el gobierno Fujimori y las protestas eran pero gigantes, gigantes y gigantes y fuertes, ¿no? Y cuando digo fuertes, que cuando a mí me dicen que las protestas van a ser pacíficas, no hay protesta que sea pacífica. En el Perú no te escuchan si es que las protestas son pacíficas. A la protesta te implica un choque, obligatoriamente. De que van a haber gente que le van a tirar perdigones, bombas lacrimógenas, sí, es normal. Ahí me da risa cuando dice, ay, nos están tirando gas. Claro que te van a tirar gas, pero no te van a tirar flores, ¿ya? Pero también la gente tiene que aprender de que no va a poder avanzar si le dice, ay, policía, hermano, entiéndeme. No, acá va a tener que haber choque necesariamente, ¿ya? La situación es muy, muy, muy tensa, ¿ya? Muy tensa. Yo hace tiempo tengo una idea en particular, que lo que le falta al Perú, y ya estamos llegando a ese límite, es una guerra civil, ¿ya? Para hacer un enfrentamiento violento. Hay cada vez una derecha más conservadora con los apristas, fujimoristas y todo lo demás, y tenemos a un sector, digamos, más liberal que cada vez toma más conciencia, pero esto va a terminar llegando a una cosa fea, 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 fea. Ya está a punto de reventar de esa manera. Pero bueno, es un tema muy particular. No es Marcos, son el grupo Terna el que está entrando. Pero es los militares. No sé si va a haber un golpe de Estado militar. Lo dudo en realidad, ¿ya? Lo dudo.
Pero la cuestión es que sí, la situación se está poniendo tensa y vamos a ver a qué llega, ya que se desenvuelve. Pero ahorita no estamos hablando del periodo ni siquiera republicano, ¿ya? Entonces vamos a quedarnos con el tema que nos podría, o que nos toca trabajar hoy, porque el tema es gigante, y es el tema de los incas o del Tahuantinsuyo. Comencemos ya con la primera diapositiva. A ver, comencemos con el tema. Tahuantinsuyo, por eso, ¿por qué no poner como título Imperio de los Incas? ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que la doctora María, bueno, doctora no, la profesora María Rostorowski, ya una de las principales investigadoras del tema incas, junto con el profesor Valdemar Espinosa, terminaba mencionando que no es correcto terminar hablando del imperio de los incas, porque este término es un término occidental. O sea, nosotros hablamos de imperio y automáticamente se viene a la cabeza categorías o conceptos que están ligados a los reinos de Europa, ¿ya? Y los reinos de Europa terminaban haciendo guerras muy violentas para terminar sometiendo a pueblos vecinos y terminar tomando sus territorios. Entonces todo lo resolvían con guerra, 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 guerra. En el caso de los incas no es tanto así. Yo diría que los incas terminan siendo una suerte de gran confederación, ¿ya? En donde los líderes incas del Cusco van a terminar llegando a acuerdos con otros pueblos, con otros líderes locales, con el curaca o con el rey local, y los van a terminar poniendo bajo su mando. Claro está, pueblo que no quería ponerse bajo el mando de los incas, igual los iban a terminar sometiendo a la fuerza. Los incas tienen la suficiente fuerza para someter, por las armas a sus contrincantes, pero decide no hacerlo, decide no hacerlo. Yo decido terminar mostrando que tengo una gran fuerza militar y llego a un acuerdo con los líderes locales, ¿ya? Al curaca o al jefe de una provincia le termina diciendo, vengo en nombre del Inca, tengo 10.000 militares atrás, ustedes son apenas 5.000 pobladores entre hombres, mujeres, niños y ancianos. Entonces, señor curaca, usted por favor reconozca el liderazgo del Inca en el Cusco y él en compensación lo va a seguir reconociendo usted como gobernante. ¿Ya? Les va a terminar dando alimentos, vestidos y mujeres de diferentes provincias, lo va a terminar reconociendo como noble y participar en sus fiestas. A cambio, ¿qué le piden? Que usted reconozca su autoridad y que su gente trabaje para el Inca cuando el Inca lo decide. Punto. A los curacas tienen que ponerse a pensar, o me peleo contra el Inca o termino siendo gobernante y me someto a su autoridad. De tal manera que, como están diciendo por interno, desde Pachacute comienza a ser esa situación de ese tipo de negociaciones y los incas comienzan a expandirse como un gobierno imperial. Entonces, se está poniendo acá que el Tahuantinsuyo, es decir, la época del imperio de los incas, comienza aproximadamente en 1440 más o menos, para terminar siendo relativamente exacto. Y desde esa época, y por un lapso menor a 100 años, los incas van a terminar formando un imperio que fue creciendo de manera acelerada. Cuando hablamos del Tahuantinsuyo, hay que tomar en cuenta en qué periodo se desarrolla. De acuerdo a la planificación de John Rowe, que te había mencionado antes, recuerden que habían horizontes e intermedios. ¿Qué era un horizonte? El periodo donde un estilo de cerámica se difunde a muchas regiones en una misma época. ¿Qué eran los intermedios? El periodo entre los horizontes. Y recuerden que en el intermedio, en una misma época, conviven diferentes sociedades con diferentes tipos de cerámica regionales en la misma época. Cuando hablamos de los horizontes, recuerden que habían tres: temprano, Chavín Paracas; medio, Guaritiahuanaco; y tardío, que terminan siendo los incas. ¿Ya? Los incas. Luis Guillermo Lumbreras llama este periodo como el segundo imperio panandino. Recuerden que un imperio era un pueblo que tenía ejércitos, una gran expansión, una ciudad capital y ciudades administrativas. El primer gran imperio panandino con dominios en costa, sierra y parte de la selva fueron los Wari, y el segundo van a ser los incas. Los incas. También llaman a este periodo como la tercera síntesis cultural. ¿Por qué? Porque recuerden que los incas no van a terminar siendo los grandes creadores de cosas. Al contrario, los incas lo que van a hacer es tomar los logros de los pueblos anteriores, los van a terminar mezclando, fusionando, sintetizando y difundiendo en su territorio. ¿Ya? Por eso le llaman la tercera síntesis cultural. La primera es Chavín, la segunda es Wari y la tercera los incas para este periodo. Si hablamos del territorio incaico, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El territorio incaico va a terminar abarcando 6 países actuales de América Latina. ¿Quiénes son? ¿Ya? ¿Quiénes son? Vamos a poner por acá. A ver, vamos a poner un pincelito. Ya, y tenemos por acá. Tenemos a Colombia, ya, que es el territorio al que va a terminar llegándose por el norte. A ver, me preguntan por interno, me dicen, profe, ¿los incas a la misma vez no es estado panandino también? Sí, claro. A ver, creo que esto te decía la vez pasada. Los estados panandinos fueron 3: Chavín, Wari y los incas, ¿ya? Pero los imperios panandinos fueron solamente Wari e incas. ¿Por qué?
Porque para ser imperio, ¿qué cosa necesitas? Ejército, gran expansión, ciudad, capital y provincias. Recuerden que Chavín no tenía ejército, por eso es que no se le considera imperio, pero sí es un estado, porque gracias a la teocracia terminó teniendo influencia en muchas regiones por sus conocimientos difundidos. No te olvides, ¿ya? Ahora, regresando al caso, recuerden, los incas van a terminar teniendo control en 6 países actuales de América del Sur. De norte a sur, Colombia, como está acá en el mapa, Ecuador, ¿ya? Ecuador, Perú, van a tener parte de Bolivia, parte de Chile y parte de Argentina. Entonces son los 6 países actuales que van a terminar siendo parte de los dominios en donde terminó llegando el Imperio Incaico. Cuando el Imperio Incaico comenzó a expandirse, habría que tomar en cuenta que va a terminar teniendo límites. ¿Hasta dónde terminó llegando? Por el norte va a terminar llegando hasta el río Ancasmayo en Colombia, en la provincia de Los Pastos. Ya veremos ese dato más adelante. Por el este, ya su frontera va a terminar siendo la selva amazónica. ¿A qué me refiero? Recuerden que la selva tiene 2 zonas, la Rupa Rupa, selva alta, y la Omagua, o selva baja. Los incas van a terminar llegando a la montaña, a la selva alta, pero no a la selva baja. No es que no la conocieran, la conocen, tienen contacto con la población, tienen intercambio de productos con ellos, pero no tienen el dominio de la selva baja. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es lo que buscan los incas al expandirse? 2 cosas. Están buscando tierras cultivables y mano de obra de la población. El problema es que en la zona de la selva baja los pueblos son tribus seminómadas. Entonces los incas podían llegar a un pueblo, lo conquistaban y después de unos meses ¡pum!, se iban, porque ellos terminaban moviéndose de manera permanente. Segundo, las tierras no son muy buenas para el cultivo. Si yo quiero cultivar ahí, como hay plantas de gran tamaño, yo tengo que talar los árboles, quemar las raíces para poder cultivar en ese suelo. Pero el ecosistema es tan frágil que si yo quemo un suelo solamente me va a dar 6 cosechas de productos, o sea, entre 3 y 5 años de producción y no más. Esa tierra va a terminar perdiendo su productividad. Y a los incas no les interesa, porque no están pensando bajo la visión occidental de más tierras conquisto, más ganancias tengo. Si destruyo el terreno para poder obtener ganancias, no importa. No. Acá recuerden que la Pachamama, la madre tierra, es a la que yo respeto. Le tengo que pedir permiso a la Pachamama para que por favor me deje cultivar en su espacio. Entonces son 2 conceptos totalmente diferentes. Por eso es que la señora Rostolowski dice, no hablemos de imperio de los incas, porque tienen diferentes formas de pensamiento y patrones de comportamiento a diferencia de Europa. Tercer caso, si en la frontera norte es el río Ancasmayo en Colombia, en la frontera sur, la frontera termina estando ubicada en el río Maule. Ahora, ya se menciona de que un inca llamado Tupac Yupanqui habría llegado hasta la Tierra del Fuego, o sea, hasta el sur de Sudamérica, pero que cerró la frontera en el río Maule. ¿Por qué? Porque debajo de este territorio, 2 problemas. Las tierras no eran muy fértiles, el territorio se hacía cada vez más árido. Y lo segundo, es que estaba un pueblo llamado con el nombre de los araucanos en Chile, que los incas les pegaban, y ellos se rebelaban y se rebelaban. Así que al final Tupac Yupanqui dijo, me aburrí de estos chilenos, ya, así que por lo tanto que estén fuera de nuestro pueblo civilizado. ¿Ya? Se molestó porque ayer perdimos también Tupac Yupanqui. Ahora, tomen en cuenta esto como parte de este proceso, pero también habría que tomar en cuenta la frontera oeste. En la zona occidental, la frontera es el Océano Pacífico, aunque al mismo Tupac Yupanqui se le termina atribuyendo haber realizado grandes incursiones de navegación, habiendo llegado hasta la isla de Galápagos en el Ecuador y hasta la Polinesia en la zona de Oceanía. ¿Ya? Así que el océano no fue tanto una frontera, fue una frontera natural, lo que los incas podían manejar. Por otro lado, tomen en cuenta lo siguiente. En este territorio gigante se le termina atribuyendo a Pachacútec, Pachacútec, el personaje que inicia el imperio, haber establecido la división del imperio en 4 grandes regiones o 4 grandes suyos. Hacia la zona noroccidental tenemos en el número 1 al Chincha y Suyo. El Chincha y Suyo termina siendo ese territorio de medio azul, medio morado que está acá, termina siendo el territorio donde vivía la mayor cantidad de población, donde se tenían las tierras más fértiles para la agricultura y donde se venía teniendo el mejor mar para la pesca. ¿Ya? Ese es el Chincha y Suyo. Eso venía en pregunta de examen de admisión de San Marcos, por eso lo estoy mencionando. Mayor población y tierras más fértiles. En el número 2 tenemos al Antisuyo, ya el Antisuyo que está por acá. Y el Antisuyo termina siendo toda la zona de la selva alta, ya que está en este lugar, ya toda la zona de la selva alta. Ahora, en la zona 3 tenemos en la zona sur, terminamos teniendo al Collasuyo.
bajo el Collao Suyo, porque está en la zona de la meseta del Collao, entre la zona de Puno, Bolivia, Chile y parte de Argentina. En esta región, esta es la región más extensa del Tahuantinsuyo, es el que tiene la mayor cantidad de superficie o territorio, pero además de eso, donde se tienen las mejores tierras para la ganadería. No se olviden, todo está ahí en el cuadrito. Y luego está el suyo más chiquitito, ¿no? El más chiquitito de todos, que es el número 4, que es el Conti Suyo. ¿Ya? Así se dividió el imperio, estableciendo precisamente líneas de división desde el centro del imperio que termina siendo el Cusco. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Otra pregunta de examen de admisión. Hace varios años San Marcos terminó preguntando cuáles eran los pueblos más extremos. Más extremos no porque deporten, no porque hagan deportes extremos ya, o de aventura, sino porque estaban en el extremo norte o en el extremo sur. Los pueblos que se encontraban más al extremo norte, más cerca al río Ancasmayo en Colombia, era el pueblo de los Pastos. Y en la zona sur hubieron tres, y esa fue la pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles eran los pueblos que se encontraban más al extremo sur del Imperio Incaico? Y la respuesta es lo que está ahí: los Diaguita, los Huarpe y los Cuyos, entre la zona de Argentina y Chile. ¿Ya? Te decía hace un rato, para que un pueblo sea llamado imperio debe tener cuatro características. Debe tener ejércitos, que los incas tenían, una gran expansión, que lo estamos viendo en este momento. Deben tener una ciudad capital, y la capital va a ser el Cusco, y debe tener ciudades administrativas. Las ciudades administrativas que los Wari ya iniciaron en su multiplicación con la revolución urbana, que fueron 50, ahora los incas tienen 300 ciudades. Ahora, llamadas yactas. La capital y las yactas o ciudades están unidas entre sí por una gran red de caminos, y esa gran red de caminos se le conoce con el nombre del Capañán o los caminos del Inca. Hay que tomar en cuenta que el Capañán o los caminos del Inca terminaban siendo dos grandes vías de caminos, ¿ya? Una se terminaba encontrando acá en la costa, ya en la costa, como si fuera la carretera panamericana actual, y otra terminaba encontrándose en la zona de la sierra. Ya eran dos vías transversales, y estas se encontraban intercomunicadas a través de otros caminos, que no solamente eran terrestres, sino que también podían ser marinos, ya para terminar aprovechando el mar como un medio de intercambio de recursos y de productos entre diferentes regiones. ¿Ya? Ahora, este Capañán, recuerden que no había nacido de la nada. Los Wari ya habían hecho un camino y los incas simplemente lo van a expandir y lo van a terminar mejorando. Se considera a los Wari como la base de la organización de los incas. ¿Ya? Simplemente que los incas la van a mejorar y sobre todo le van a agregar otra cosa: grandes almacenes, que es de lo que Wari había terminado, digamos así, cojeando, y había terminado, por lo tanto, viéndose debilitado para cuando vino un fenómeno del niño gigante que los debilitó. ¿Ya? Así que con esto hemos terminado trabajando esta primera etapa de las generalidades. Un datito, ¿ya? Un dato dentro de este Capañán. En el Capañán, pues no hay carros, ¿ya? Entonces la única forma de andar es a pie. Ni siquiera a lomo de llama, porque la llama carga 20, 30 kilos y no más. Entonces, ¿qué hacer? ¿Ya? ¿Cómo hacer para trasladarse? Por ejemplo, supongamos que el gobierno o militares se quieren trasladar de Cusco a Quito, Ecuador. La distancia es larguísima, entonces, ¿cómo van a terminar llegando? No caminando, pues no les queda de otra. Pero tomen en cuenta que en el Capañán, habían lugares donde la gente podía pasar la noche, dormir y al día siguiente seguir andando, que eran como hostales de la actualidad, pero que en ese tiempo terminaban teniendo otro nombre, que se les va a hacer conocido y se les conoce con el nombre de tambos. No pienses en el tambo como el lugar donde la gente va a terminar comprando algo de comer o algún trago. No es así, ¿ya? El tambo terminaba siendo una posada, el tambo era un hostal. La gente llegaba al tambo, encontraba comida, encontraba recursos, pasaba la noche y al día siguiente seguía caminando. A 12 horas de camino de un tambo, ya tenías que encontrar otro tambo, ¿ya? Tú salías, vamos a decir, hacia el amanecer, 6 de la mañana comenzabas a caminar y a las 6 de la tarde tenías que encontrar un tambo donde poder pasar la noche. En los tambos también había otra cosa: los chasquis. Los chasquis, recuerden que son los corredores que sirven de mensajeros durante este periodo, como una gran red de intercambio de información eficiente en la época del Imperio Incaico. No se olviden de ese dato también. Siguiente dato, vamos a la siguiente diapositiva de las varias que tenemos que ver. A ver, la economía, ya la economía. Cuando hablamos de la economía incaica, hay que recordar algunos aspectos importantes. Económica y socialmente, los incas van a terminar teniendo dos grandes principios de organización o principios rectores de su vida. Ellos terminan siendo la reciprocidad y la redistribución. Eso fue pregunta de examen de admisión de la Vía Real, ¿ya? ¿Qué cosa es la reciprocidad? La reciprocidad se puede sintetizar en una frasecita que está ahí: ayuda mutua, ¿ya? Hoy por mí, mañana por ti. Tú me ayudas, yo te ayudo. Esa es la reciprocidad,
¿ya? Ahora, la reciprocidad, el principio de ayudarse mutuamente, estaba dividido en dos planos, reciprocidad simétrica y reciprocidad asimétrica. ¿Qué cosa es simetría? ¿Ya? ¿Qué cosa es simetría? Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, yo agarro una construcción y la termino partiendo a la mitad, a una línea a la mitad, y voy a encontrar que la parte A y la parte B son exactamente iguales. La simetría precisamente hace referencia a dos partes iguales. Entonces, ¿por qué se llama así? Se habla de la reciprocidad simétrica porque esa ayuda mutua se termina haciendo entre personas o familias de la misma condición social. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Mira, para conocernos mejor, ya que no nos podemos ver por el tema de la pandemia, un día cuando se levante algunas de las restricciones que se tienen, el promotor Joel va a terminar haciendo un campeonato deportivo para poder reunirnos profesores y estudiantes. Estamos jugando un partidito entre varones y mujeres. ¿Ya? Estamos jugando un partido hombres contra mujeres. Entonces, en el partido que estamos jugando, ¿ya? Viene Solimar, ¿ya? Que me acuerdo su nombre, ¿ya? Viene Solimar, que espero que esté por acá. Ya estás. Viene Solimar y me mete una patada en la pierna, ¿ya? Y me rompe tibia, fémur y peroné. Me destrozó la pierna, ¿ya? Como yo no voy a poder, ¿ya? Como yo no voy a poder cultivar mis tierras porque voy a estar precisamente con la pierna lesionada, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo le puedo terminar pidiendo, por favor, a Solimar que venga con su familia a ayudarme a cultivar mis tierras porque de esto depende los alimentos de mi familia. Ahora, la pregunta es, profe, cuando usted le pida a Solimar que la venga a ayudar, ¿Solimar la tiene que ayudar? Y la respuesta es sí, por una cuestión de reciprocidad. Ella vendrá con su familia, que puede ser numerosa o pequeña, y va a venir a cultivar mis tierras. No significa que deja de cultivar las suyas, sino que va a terminar dándome unas horas al día para venir a cultivar mis tierras. Y yo tengo, a partir de ese momento, una obligación. Cuando ella en el futuro me diga, profe, yo no puedo cultivar mis tierras porque también me he lesionado o porque tengo familiares que han terminado cayendo enfermos, entonces por favor ven a ayudarme a trabajar mis tierras, yo obligatoriamente tengo que ir. Entonces, con este ejemplo vamos a ver lo que dice acá. ¿Qué es la reciprocidad simétrica? Es el trabajo entre miembros del mismo nivel social. Ella es una pobladora común y corriente, a menos que Solimar sea una princesa, ¿ya? Y no lo creo. Debe ser hermosa, pero no es una princesa del título de nobleza, ¿ya? Entonces, ella termina siendo una pobladora, un hatun runa de la época incaica, y yo también, yo también. Entonces, ella viene a trabajar mis tierras con su familia y yo voy a terminar yendo a trabajar sus tierras cuando ella tenga un problema. Por eso dice acá, es una contraprestación de favores bajo las mismas condiciones. Ustedes trabajaron mis tierras, yo trabajo las suyas. Profe, una preguntita. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Solimar se va a casar? ¿Ya? Se va a casar. Y lo que quieren hacer es hacerle una casa, construirle una casa a Solimar para que viva ahora con su esposo y con sus hijos. Profe, ¿qué le pasa si a usted le terminan pidiendo de que por favor venga con su familia a ayudarles a construir la casa? Yo voy a ir, pero hay un problema. Yo a ellos les debo el favor de cultivar sus tierras, pero ahora me están pidiendo un favor diferente, hacer una casa. Entonces, yo voy, normal, les ayudo a construir la casa. Ahora, ellos me deben el favor de construirme una casa cuando yo lo requiera y les sigo debiendo el favor de cultivar sus tierras cuando ellos lo pidan. Por eso dice acá, es una contraprestación de favores bajo las mismas condiciones. Tú me vas a cultivar mis tierras, yo te digo cultivar tus tierras. Tú me vas a construir una casa, yo te digo construir una casa. Siempre se trabaja bajo las mismas condiciones. Es reciprocidad simétrica porque ella y yo somos del pueblo, Hatun Runas. ¿Dónde está la diferencia? Dice acá, reciprocidad asimétrica. A ver qué pusieron por el chat. Sí, Solimar peligrosa. Ya, sí, te patea de frente y te rompe 5 huesos. Ya. Solimar me dice, profe, ¿y si no soy su misma clase social? Tranquila, fe. Ya, dice, igual tengo que ayudarlo. No, ahí viene la otra parte. ¿Ya? La otra parte es la reciprocidad asimétrica. Si simetría es cuando las dos partes son de las mismas condiciones, la asimétrica es cuando uno es más que el otro. ¿Ya? Por ejemplo, te decía hace un rato, ¿qué buscan los incas cuando se expanden? Tierras cultivables y mano de obra de la población. El inca llega a un pueblo y dice, todas estas tierras de cultivo de nosotros. Pero como yo soy buena gente, le voy a dar a cada familia una porción de tierra. Y esa porción de tierra para que obtengan sus alimentos se llama topo. ¿Ya? No se olviden de ese dato. Entonces, el Inca me está dando a mí un beneficio, un topo, una porción de tierra. Si es que faltan alimentos por una sequía, un fenómeno en el niño, el Inca va a terminar agarrando sus alimentos. Salud, 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 salud. Apaga tu micro. Entonces, si el Inca va a terminar teniendo ese tema de crisis económica de la población, el Inca reparte alimentos entre el pueblo. El Inca me está dando beneficios. Ahora, yo trabajo la tierra del Inca,
¿ya? Pero no se nos olvida que Pachacútec venga con su lampa a terminar trabajando mi tierra, porque no somos de la misma condición social. Entonces, si hay reciprocidad, ¿por qué? Yo trabajo sus tierras, yo construyo su palacio, yo hago su puente o camino que él me pide, y a cambio, él me va a terminar dando una porción de tierra, me va a dar alimentos, me va a dar protección. ¿Hay reciprocidad? Sí, pero no bajo las mismas condiciones. Por eso es que no es simétrica, es asimétrica, sin simetría. ¿Ya? Esto es lo que encontramos acá. Es un intercambio de bienes por servicios en el que se subordinan a los receptores. Ahí viene una segunda parte de hablar de la reciprocidad. Te hablé la vez pasada, espero recuerdes. Cuando los incas someten a los chimú, ya someten a los chimú, agarran a Minchancaman, a su rey, lo llevan al Cusco, lo casan con la hermana de Tupayupanqui, y luego regresa a Minchancaman, Tupayupanqui y Pachacute, que es el inca. Reúnen a todos los nobles de Chimú, y Pachacute les termina diciendo, señores, ustedes van a seguir siendo nobles, y yo les voy a terminar dando alimentos, vestidos y mujeres extras, ya como forma de demostrarles nuestra amistad. En el momento en que Pachacute le termina entregando estos recursos a los nobles, ¿qué cosa les está queriendo decir? Te lo mencioné la vez pasada. Tengo tantos recursos que te puedo mantener a ti en lujos, pero además de eso tengo tantos recursos que puedo mantener un ejército poderosísimo con el que te puedo aplastar insecto, ¿ya? De tal forma que con los recursos que el Inca entrega, quien los recibe se pone bajo el mando del Inca, porque sabe que no se puede rebelar porque si no los van a terminar aplastando. Lo mismo pasa con el pueblo. El Inca le regala al pueblo topos, le regala tierras, les termina dando alimentos. Entonces, como tú recibes productos, tienes que ponerte bajo el mando del Inca. Por eso dice acá, hay intercambio de bienes por servicios. El Inca te da un bien, tierra, alimentos, recursos, y tú tienes que darle un servicio, trabajo para ellos, porque ellos tienen el poder. Como ellos tienen recursos y entregan, el que recibe se subordina. Vamos a poner un ejemplo más simple. Tú vives en casa de tus padres. La inmensa mayoría de ustedes viven en casa de sus padres. Y sus padres les terminan pagando los alimentos, les terminan pagando los estudios, les terminan pagando la ropa, les terminan pagando alguna propina. Entonces tu papá en algún momento te debe haber dicho esto. Mientras tú estés en mi casa y yo te mantenga, tú tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Ya? Esa termina siendo la reciprocidad simétrica. ¿Ya? Si él te dice, oye, hay que limpiar la casa, tú, pucha, ya, así, medio molesto, pero vas a tener que limpiarla. ¿Ya? Oye, que hay que, no sé, ayúdame porque hay que limpiar el carro o hay que salir a trabajar en algo, tú vas y dices, bueno, me corresponde porque él es el que me mantiene. Entonces, esa condición de tener recursos y repartirlos hace que quien los reciba se ponga en una condición de subordinación o de inferioridad. Y eso es lo mismo que van a hacer los incas y es parte de la reciprocidad simétrica. Un ejemplo de reciprocidad simétrica es la mita. La gente trabaja en condición de tributo para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado te termina dando alimentos, tierras y protección. Reciprocidad simétrica. Y trabajo sus tierras, él me da beneficios. ¿Ya? Pero, repito, yo trabajo sus tierras, el Inca no trabaja las mías, porque somos de dos posiciones sociales diferentes, ante lo que preguntaba Solimar por interno. ¿Te respondí? Dice, eh, y acá me están preguntando, profe, ¿qué pasa si no se cumple con la reciprocidad? ¿Había un castigo? Sí, el castigo era bien simple, ¿ya? Si, por ejemplo, yo le dije a Solimar, ven, ayúdame a trabajar mis tierras, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar si ella dice, no quiero ir? Bacán, no vengas, mami, no vengas. El problema es que cuando tú tengas un problema, nadie del pueblo, ninguna familia te va a terminar ayudando como forma de castigo, ¿ya? Como diciendo, ubícate, ¿ya? Vives en Pamplona, ¿ya? Algo así. A ver, entonces, eso es lo que vamos a terminar encontrando durante este periodo. Ya nadie te va a ayudar, Solimar, ya viste, ya viste. Ya. A ver, ¿qué más? Dice, redistribución, ya, redistribución. Cuando hablamos de la redistribución, ya, cuando hablamos de la redistribución, viene lo siguiente. ¿Qué cosa es redistribuir? Los incas tienen el control de muchos pueblos, de muchas provincias en costa, sierra y selva, en diferentes periodos ecológicos, en norte, centro y sur. Y tomen en cuenta que no en todos los territorios terminan creciendo los mismos productos. ¿Qué cosa que va a terminar pasando acá entonces? Lo que va a pasar es algo muy particular. Los incas, como tienen el control de terrenos en tantas regiones, los incas van a terminar teniendo acceso a productos de diferentes regiones. ¿Y qué hacen los incas? ¿Se lo comen todo? No. Los incas van a repartirlo entre los nobles, entre los militares, los funcionarios del gobierno, los que trabajan para ellos, pero también los van a tener en grandes almacenes. Esos grandes almacenes del Estado se les conoce con el nombre de colcas. Y luego, una vez que los incas concentran los productos, van a terminar distribuyéndolos. ¿Ya? No se olviden de ese dato, lo van a distribuir. Entonces yo agarro el oyuco de la zona del altiplano y lo termino llevando a la costa norte. ¿Ya? De la costa norte voy a terminar agarrando zapallito loche y lo voy a terminar llevando hacia la zona de Puno. Voy a agarrar algodón de la zona de la costa y lo voy a llevar a la selva. Y de esa zona voy a traer a hoja de coca y lo voy a terminar llevando a la costa.
Pero tomen en cuenta, yo obtengo 100 hojas de coca de la selva y voy a terminar repartiendo 50. Las otras 50 las guardo en los almacenes del gobierno. ¿Qué está haciendo el Inca? El Inca concentra y reparte. Concentra y redistribuye. ¿Ya? Esa es la redistribución. La concentración de recursos de diferentes pueblos por parte del gobierno para repartirlos, pero apoderarse del excedente. Yo saco 100, reparto 50. Esos 50 extras son para mí. Es lo que me permite tener tantos funcionarios, mantener tantos nobles y mantener el poder. No se olviden. Siguiente. La reciprocidad y la redistribución terminan siendo los principios básicos de su organización. Seguimos en la economía. A ver, ¿qué me están poniendo por acá? Yo respondo a lo que conozca. Dice, parece que este está mejor que el gobierno de los Incas. Por supuesto que es. Tomen en consideración, ya tomen en consideración esto. Todos los gobiernos que han terminado convirtiéndose en grandes estados y en grandes imperios es porque terminaban teniendo gobiernos o estados eficientes. Y un estado eficiente es el que logra resolver problemas y el que además se anticipa a problemas. ¿Ya? Se anticipa a problemas. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita vamos a ver la agricultura y vamos a llegar a ese punto. ¿Ya? Te hablaba hace un rato de los almacenes. Mira, cuando el Inca reparte sus tierras, y lo voy a poner acá mejor una vez, cuando el Inca llegaba a los pueblos y terminaba tomando sus tierras, las tierras las repartía en 3 partes, ¿ya? Para responder esa pregunta nada más. ¿Cuáles eran estas? Ahí está, tierra del Inca, tierra del Sol y tierra del Ayllu. La tierra la divide en 3, pero no en 3 partes iguales, por si acaso. La divide en 3, porque no son iguales, te explico por qué. La tierra del Inca no era la tierra para el Inca que estaba gobernando. La tierra del Inca eran las tierras que le pertenecían al Estado, al gobierno. Y de los recursos que acá se obtenían, se repartían recursos entre quién? Entre la nobleza, que ya veremos que van a ser diversa, entre los nobles, entre los militares, entre los funcionarios del gobierno, entre los trabajadores del Estado como los chasquis y demás. ¿Ya? Entonces, la tierra del Inca era la tierra del Estado y de ahí se obtenían recursos para poder mantener a todo este grupo. La tierra del Sol, un dato importante, los incas no son monoteístas, son politeístas. Los incas permiten que los pueblos sigan adorando a los dioses que se les dé la gana, pero siempre y cuando reconozcan que hay un dios principal que es el Inti, que es el sol. De las llamadas tierras del sol o del culto religioso, se obtenía recursos para mantener a los diferentes grupos sacerdotales de los diferentes dioses. Pero además de eso, se obtenían recursos para las fiestas religiosas. Yo no sé si te habrás escuchado o participado, mejor aún, en algo llamado fiesta patronal. ¿Ya? A ver si me puedes responder. ¿Has participado alguna vez en una fiesta patronal? ¿O conoces que tu familia participe en alguna fiesta patronal? ¿Ya? Su compañera Luz me dice sí, Ruth también me dice que sí. Claro, dice Solimar, Adriana también, Israel, claro. Entonces, las fiestas patronales en la actualidad son para terminar celebrando ya a un santo o una virgen que los pueblos consideran como sus protectores. Entonces, ¿qué hay en una fiesta patronal aquí en Lima, por ejemplo? Bueno, hay toda una semana de celebraciones, con misas y con demás, ¿ya? Pero hay una fecha central, por lo general el fin de semana, entre el sábado del mediodía y domingo hasta el día siguiente. ¿Qué se hace? En la celebración va a haber banda de música, va a haber comida, va a haber trago, eso nunca va a faltar. Durante ese día se gasta mucho para terminar haciendo una forma de agradecimiento al santo a la Virgen por todo lo que me ha dado. Pero si alguna vez ha sido una fiesta patronal en la sierra, ese es otro level, otro level. La gente celebra una semana, pero entera, ya entera, no el fin de semana, toda la semana. Comen, bailan, dejan de hacer lo que están haciendo para celebrar a sus santos. En la época de los incas, para celebrar a sus dioses. Es una fiesta prehispánica que se ha mantenido con algunos cambios. Pero recuerden, ¿ah? Así como la gente trabaja ahora para terminar juntando plata para esta gran fiesta y celebrar al santo y agradecerle, ya en la época del Tahuantinsuyo, la gente trabajaba las tierras para obtener alimentos y mantener al sacerdote, que es el intermediario con estos dioses, pero además de eso para hacer la gran celebración, ¿ya? La gran celebración. En la época inca, Pachacute, que establece el calendario, y de los 12 meses, 11 meses eran trabajo, 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 trabajo. ¿Ya? Así trabajo ordenadito. El mes 12 era mes de descanso, vacaciones, pero ese mes de vacaciones era vacaciones, vacaciones. Es en ese mes donde se celebraban los matrimonios. No, ay, no, nuestro aniversario fue el 15 de agosto y que celebrar fuera, ¿ya? Se celebra en un mes particular, una semana para los matrimonios, una semana para la fiesta al dios local. Y se hacían fiestas y la gente celebraba todo el mes. Después de ese mes, trabajo, 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 ¿ya? Ordenado, así tipo japonés, así, ya, todo bien establecido, ¿ya? Era parte de esa situación. Claro, pero las fiestas actuales acá, por ejemplo en Lima, repito, duran un día.
A las fiestas costumbristas de Puno y Huancayo por matrimonio, la gente viene con sus vacas y con sus becerros y todo lo demás. En la época inca no, yo no llevaba mis cosas porque yo ya trabajé la Tierra del Sol para eso, ya trabajé todo el año. Ahora, es ahí donde viene, ya es ahí donde viene el tema de la Tierra del Ayllu. Una parte se le entrega al pueblo. A esa tierra se le conoce con el nombre de marca, ¿ya? Marca o Tierra del Ayllu, como está ahí, ya marca. Ahora, la marca o Tierra del Ayllu se subdivide en dos partes. Una parte se llama la Sapsi y otra parte se llama los topos. La Sapsi es la tierra comunal. ¿Por qué se le llama así? Porque toda la gente del Ayllu va a ir a trabajar esa porción de la tierra. Y lo que se obtenga va a terminar siendo beneficio para toda la gente del Ayllu. Eso no se olviden, ¿eh? Todos trabajamos y el beneficio es para todos. Eso es lo que terminamos encontrando en el tema de la SAPSI, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué se hace con esas tierras? Se va a terminar organizando las piruas. ¿Qué cosa es la pirua? Es el almacén del Ayllu. Profesor, ¿y para qué el Ayllu necesitaba un almacén? Por si viene un fenómeno del niño y genera lluvias o genera sequías. Los incas no van a cometer el mismo error de los wari. Los incas le dan a los pueblos tierras familiares o topos para que puedan alimentar bien a la familia, no para que sean desnutridos, para que los alimenten bien. Pero además de eso, para que el pueblo pueda tener su propio almacén. ¿Qué te está diciendo el Inca? Si viene un fenómeno del niño y te falta alimento, ni me pases la voz. Ya te doy suficientes tierras para que termines cultivando bien. Ahora, claro, el Inca tiene el plan B. ¿Qué pasa si las sequías duran 2 años, ¿ya? Y la gente no tiene alimentos? Si la gente no tiene comida, la gente se va a venir contra mí. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El Inca tiene el plan B, sus propios almacenes. Y cuando falta alimento, los incas sacan recursos de sus almacenes y los terminan distribuyendo para calmar a la gente. Profe, una preguntita. ¿Me estás diciendo que si hubo sequías durante 2 años? Profe, ¿cuántos productos tenía una pirua? Mira, en un Ayllu hay aproximadamente 1000 familias, ¿ya? O 1000 personas. Ahora, saca tu cuenta, son 1000 personas, ya son 1000 personas. Vamos a poner por acá, son 1000 personas que van a tener que comer durante 2 años, ¿ya? Entonces a esto multiplícalo por 2 años de 365 días, por lo menos 2 raciones de comida al día. O sea, esto es la cantidad de alimentos que tiene que tener una pirua, un almacén del Ayllu. Entonces, saca tu cuenta, son 730, 1460, 1.460.000 raciones de alimentos que tiene que haber en un almacén del Ayllu. Pregunta, ¿tú crees que un almacén del Ayllu era, no sé, 20 metros cuadrados? No, terminaba siendo un edificio lleno de comidas que no van a perecer durante algún tiempo. Tiene que ser comida deshidratada, como el charqui, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿y una colca que era el almacén del Estado? Mira, una colca podía alimentar durante 2 años, ya, durante 2 años, a 10 ayllus. O sea, multiplica esto, ya, multiplica esta cantidad que era gigantesca, por 10, ya, por 10, ya, por 10, y esa es la cantidad de alimentos que tenía una colca. Una colca terminaba siendo, como decían los españoles, una ciudad llena de alimentos. Una ciudad llena de alimentos. Y no estaba en cualquier lugar. Las colcas se terminaban poniendo en 2 lugares. En las ollas. ¿Qué es una olla? Una olla termina siendo una depresión geográfica, así como un hueco en la tierra. ¿Por qué? Te dije la vez pasada. Porque las corrientes de aire frío siempre van hacia abajo. Entonces, acá venías teniendo como una refri de manera natural donde el aire frío circulaba. O se terminaban poniendo en las quebradas. Acá tienes un cerro y acá tienes otro cerro. Acá terminaban poniendo la colca. ¿Para qué? Para que el frío que pasaba por acá mantenga los alimentos por mayor cantidad de tiempo. Esos eran los incas, unos genios para ese caso. Ahora, te decía, esas tierras que se van a repartir no se reparten en 33% cada una, sino que al Ayllu le corresponde, o la tierra que le corresponde es inversamente proporcional a la fertilidad del suelo. Te voy a poner un ejemplo. Estamos en una tierra muy fértil, el Yucay en el Cusco. Si yo al pueblo le termino dando 14% de las tierras, tienen suficiente para alimentarse bien las familias y para poder tener su almacén. El 86% restante, 43 para Tierra del Inca, 43 para Tierra del Sol. Ese es porque la tierra es muy fértil. Si la tierra es muy poco fértil, como por ejemplo Ayacucho, Huamanguilla, vamos a poner así, donde el suelo es muy rocoso, con mucho cerro, que si yo le doy 14% ya de las tierras al pueblo, se mueren de hambre. A ellos tengo que darle 60% de las tierras. Como les doy 60, tienen para comer y para almacenar. El 40% restante, 20 para el Inca, 20 para el Sol. Pero por el Sol, el Inca no está ganando. No, lo que no gana acá, lo gana acá.
En promedio ellos tienen 1/3 de las tierras de todo el territorio son para el Inca, 1/3 en promedio para el Sol y 1/3 para el pueblo. Pero las realidades regionales son muy diferentes y eso también se terminaba aplicando en la época incaica. No se olviden de esos datos. Ahora, hay que regresar a lo que estaba mencionando hace un ratito por acá. Otras actividades económicas importantes, ¿cuáles eran? ¿Ya? Una termina siendo, la más importante de todas es la agricultura, es la principal actividad económica. Y los incas, recuerden, van a hacer dos cosas importantes. Van a difundir el sistema de los andenes, cosa que habían hecho los Wari, pero los incas lo van a llevar a más regiones porque su imperio es mucho más grande. Y además de eso, ellos van a terminar teniendo algo muy especial. Esto de acá llamado por el nombre del Moray. El Moray es una provincia de la zona del Cusco. Pero en la zona de Moray, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos andenes, pero no hacia arriba en los cerros, sino hacia abajo, porque son hoyas o depresiones geográficas. Esto terminó sirviendo como un gran laboratorio para poder experimentar con semillas en la zona del Cusco, ¿ya? Que luego podían ser cultivadas en diferentes pisos ecológicos en el territorio del Tahuantinsuyo. Así como está ello, otras actividades van a ser la ganadería, la crianza de auquenios. ¿Para qué me servía esto? Me termina sirviendo como carne para hacer charqui, ya me termina sirviendo su lana para poder tejer, o me termina sirviendo como transporte. Las llamas pueden cargar entre 20 y 30 kilos, no más, ya no son caballos, pero pueden servir para poder llevar productos en gran cantidad. En la textilería, la producción de ropa termina siendo hecha de manera familiar o de manera estatal. A las mujeres se les termina enseñando a tejer. Las mujeres terminaban sacando una faja que se ponían a la cintura, y espero que lo veas acá. ¿Ya? Mira, acá tiene una fajita, ya una fajita acá, ya lo amarran a la cintura, lo amarran a un árbol y van a terminar sacando su telar y van a comenzar a tejer para poder hacer ropa para ella y para la familia. Pero así como estaba la producción familiar, también estaba la producción de ropa para el Estado. Eso lo terminaban haciendo las aguillas o las vírgenes del sol en las residencias de las aguillas, que eran el Aguillahuasi. Ahí se terminaban haciendo tejidos finos llamadas cumbis que el gobierno repartía entre sus aliados. Un dato más con respecto a la economía son las formas de trabajo. Y ya te he ido mencionando. Una forma de trabajo es el AINI, lo que hablábamos con Solimar. Yo ayudo o ella ayuda a mi familia y yo la voy a ayudar a ella. Entonces, ese trabajo, esta prestación de servicios de mano de obra entre los miembros del AIU, porque los dos somos Hatun Runa, son miembros del pueblo, se le llama AINI. ¿Ya? Ahí me gusta decir que esto es como los mosqueteros. ¿Han escuchado los mosqueteros alguna vez? ¿Cuál es la frase de los mosqueteros? ¿Ya? ¿Cuál es la frase más conocida de los mosqueteros? A ver, respóndame. ¿Cuál es la frase más conocida de los Todos para mosqueteros? uno, uno para todos. Todos para uno y uno para todos. Todos para uno y uno para todos, ¿ya? Ahora, ¿qué significa en este caso de los incas, profe, los mosqueteros, si estamos hablando de otro lugar? Es que el AINI termina siendo así. En el AINI es todos para uno. La familia Solimar o varias familias me pueden venir a ayudar. Todos para uno. Para una persona o familia que tenga un problema. Pero así como está el todos para uno, está el uno para todos. El uno para todos es la minca. La minca, dice acá, es un trabajo colectivo. Todos vamos a terminar trabajando. ¿Y quién va a ser el beneficiado? No una persona. El beneficiado va a ser todo el AIU. Por un ejemplo, a ver, tenemos que construir un nuevo canal de regadío o ampliar el ya existente. ¿Ya? Entonces, todos vamos a trabajar porque el canal es de todos. Pero todos nos beneficiamos, ¿por qué? Porque al ampliar el canal de regadío van a haber nuevas tierras cultivables y por lo tanto más tierras para cada familia. Todos trabajamos, todos nos beneficiamos, minca. Si todos trabajamos y el beneficio para una familia, AINI. Ahora, está el trabajo donde todos estamos obligados a trabajar, pero el beneficiario no va a ser el AIU, sino va a ser el Estado, en el que estamos obligados a trabajar para él como una forma de tributo. Y eso se le conoce con el nombre de la mita. Hay otra más llamada la chunca, ¿ya? No sé si alguien la habrá escuchado. La chunca se hacía para poder reparar daños por fenómenos naturales, en castellano, ya en castellano. Por ejemplo, viene un terremoto, ¿ya? Y termina destruyendo parte de las casas de la gente que vive en el aire. Entonces el curaca, que es el jefe del pueblo, le termina llamando a todos a trabajar para reparar estas casas dañadas por un fenómeno natural. Vino un huaico y termina enterrando con piedra y con lodo parte de las zonas de cultivo del aire. Entonces el curaca llama al aire a terminar trabajando de manera colectiva para reparar ese daño por fenómeno natural. Pues una pregunta, ¿qué pasa si una persona prende una velita para terminar recordando a un familiar que ha fallecido y se termina incendiando su casa? En ese caso se convoca a la chunca, no, porque no ha sido por un fenómeno natural, ha sido por imbécil, pero no por un fenómeno natural. ¿Ya? Entonces, en ese caso, esta persona que se ha visto afectada tendrá que pedirle a otras personas que lo ayuden, pero eso será AINI. Chunca solamente es cuando es por un fenómeno natural, no te olvides del caso.
sigamos avanzando, ya sigamos avanzando. Nos salimos del tema de trabajo y nos vamos a la organización social, ya nos vamos a la organización social. Cuando hablamos de la organización social durante la época del Tahuantinsuyo, ¿qué podemos recordar? Mira, la sociedad incaica, ¿ya? La sociedad incaica va a estar conformada por dos grupos muy claros, nobles y pueblo, nobles y no nobles, ¿ya? La nobleza va a estar conformada o subdividida en tres grupos, nobleza de sangre, nobleza de privilegios y nobleza provincial. Primero vamos a la nobleza de sangre. La nobleza de sangre también es conocida con el nombre de las panacas, ¿ya? Las panacas. ¿Quiénes son las panacas? Está conformada, dice ahí, por parte del Inca, ¿ya? El Inca. Pero además de eso, recuerden, ya las panacas van a ser organizadas por parte del Inca, el que está gobernando o los que hayan fallecido. Vamos a poner un ejemplo. En la época del Inca Huayna Cápac, Huayna Cápac tiene su familia, pero la panaca de Tupayupanqui, Pachacute, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha todavía siguen existiendo. ¿Ya? Todavía siguen existiendo. ¿Por qué? Porque cuando el Inca muere, ya cuando el Inca muere, su cuerpo va a terminar siendo momificado. Y la sola presencia del Inca hace que esta panaca siga existiendo, ya sigue existiendo. Ahora, sigue existiendo ¿por qué? Porque no solamente el Inca forma la panaca, el Inca es el que le inicia, pero recuerden que junto con el Inca van a estar sus familiares. La panaca va a estar conformada por parte de ¿quién? Uno, por parte del Inca que está a la cabeza de este grupo. Vamos a cambiarle de color para que se pueda ver. El Inca que está a la cabeza de ese grupo, pero además de los Incas está ¿quién? Las collas. ¿Quiénes son las collas? Las collas terminan siendo la esposa principal del Inca. Y cuando hay esposa principal es porque los Incas tenían varias esposas. La colla termina siendo la esposa principal, que además de eso es su hermana. ¿Ya? Que además es su hermana. Ahora, profe, ¿está diciendo que el Inca tiene varias esposas? Sí. ¿Y estas cómo se les llama? Se les llama concubinas. Pero eso, ¿de quiénes eran las concubinas? Sus primas, por lo general. ¿Ya? Por lo general. Lo que pasa es que cuando el Inca llegaba a gobernar, él tenía que casarse o tenía que establecer alianzas políticas matrimoniales con los representantes de cada panaca de las familias poderosas para sentir que había una suerte de gobierno compartido. Y una forma diplomática era tener mujeres de cada una de estas familias, ¿ya? Todas eran sus esposas, con todas vivía en la misma casa, con todas tenía relaciones sexuales y no había celos, ¿ya? Y con todas tenía hijos. Los hijos que venía teniendo el Inca eran llamados pihuichuris, si es que eran varones, y ñustas o payas, si es que eran mujeres, ¿ya? Si es que eran mujeres. Ñustas eran las que no están casadas y payas las que sí están casadas, ¿ya? Todas eran así. Ahora, entre los hijos varones, ya entre los hijos varones, ellos van a terminar pasando a la escuela, se va a terminar viendo qué tipo de preparación, ya qué tipo de preparación académica y física se les terminaba dando, y entre ellos se va a terminar escogiendo al próximo sucesor al trono. A ese sucesor al trono se le conoce con el nombre de Auqui o heredero, ya el heredero al gobierno, el príncipe. Cuando hablamos del Auqui hay que tomar en cuenta que era el hijo del Inca con mayores capacidades para poder gobernar. Es decir, es el que venía teniendo mejor conocimiento de estrategia militar, de conocimientos de religión, de administración de recursos, ¿ya? Aquella persona que muestre tener las mejores capacidades iba a terminar siendo elegido para ser el heredero al trono. Ahora, pregunta de examen de admisión. ¿Quiénes conforman las panacas? Ah, profe, ya me dijiste, el Inca, su esposa, las otras esposas y los hijos. Claro, pero también te he dicho de que son de los incas anteriores. Por ejemplo, en la época de Huayna Cápac ya no están los hijos de Manco Cápac o de Yoque-Yupanqui, porque eso ya pasó hace tiempo. Entonces, las panacas van a estar conformadas por parte del Inca y sus descendientes, varones y mujeres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera, ¿ya? Que tenían que, uno, o apoyar al Inca al gobierno o defender la momia del Inca. La momia del Inca era sacada en procesión de vez en cuando y se hacía recordar de que este Inca que está acá, Pachacute, él inició el imperio, realizó las grandes conquistas y gracias a él somos un gran pueblo. Ya que se habla bien del Inca, entonces eso hace recordar de que esta panaca es importante porque descienden de ese Inca y con eso mantenían su poder o su influencia. No se olviden. Sigamos. ¿Quiénes eran la nobleza de privilegio? Eran las personas o familias que habían terminado mostrando su lealtad, muy importante para los incas. Un caso ejemplar es este. Antes que los incas sean un imperio, ya antes que se expandan, ya los incas estaban amenazados permanentemente de ser invadidos por otro pueblo que eran los chancas. ¿Qué sucedió? ¿Ya qué sucedió? Cusi Yupanqui o Pachacútec los vence y a partir de ese momento comienza la expansión.
A aquellos pueblos que terminaron ayudando a los incas para poder derrotar a los chancas, se les va a terminar reconociendo su alianza importante y se les va a terminar nombrando como nobles de privilegios, es decir, algo así como los nobles de segundo nivel. Primero los de sangre o la panaca y luego la nobleza de privilegio por haber terminado ayudando a los incas en momentos importantes. El tercero termina siendo el noble provincial, que terminaba siendo los curacas o los reyes de los pueblos conquistados. Recuerden que ellos seguirán siendo nobles, ¿ya? Pero están subordinados al Inca, ¿ya? Los incas les daban recursos, pero ellos tenían que organizar la mano de obra del pueblo en favor del Estado, ¿ya? No se olviden de ese caso. Lo que le dije hace un rato con el caso de los Chimú. Todos los gobernantes de Chimú van a seguir siendo gobernantes, pero van a tener que trabajar para los incas porque ellos les están dando beneficios. A ver, me están preguntando por interno. Dice. A ver, dice. La nobleza provincial y la advenediza es lo mismo. Claro, también se le llama nobleza advenediza. ¿Ya? Tienes razón, André. Ahora, así como están los nobles, está la gente del pueblo. Y en el caso de la gente del pueblo hay que tomar en cuenta lo siguiente. A ver, la mayoría de la población, ya la mayoría de la población sigue viviendo en los lugares donde ha vivido siempre, en sus ayllus. Les vuelvo a repetir, un inca llegaba y no arrasaba con los pueblos. El inca llegaba, negociaba con el curaca, lo sigue reconociendo como gobernante, y este curaca, ¿qué tiene que hacer? Que el pueblo trabaje para el Estado cuando el gobierno lo pida a través de la mita. ¿Ya? La gente del ayllu, la gente del pueblo, se les conoce con el nombre de hatun runas. ¿Qué son los hatun runas? Dice acá, son del pueblo. Ellos no son esclavos, son personas libres, ya son personas libres y viven dentro de los ayllus. Esa es su mayor ventaja, no ser retirado del ayllu. Ellos viven en el ayllu con su familia, pero también viven en el ayllu con sus lugares naturales sagrados, con el cerro sagrado, el lago sagrado, la laguna sagrada, el río sagrado, porque de ahí terminaron naciendo con sus antepasados, no lo sacan de ahí. Pero por recibir ese beneficio de recibir un topo y todo lo demás, ellos tienen que terminar pagando un tributo. Como no hay dinero, el tributo no se paga en dinero, se paga en trabajo. Y ese tributo en trabajo se le llama la mita. Por eso dice acá, ellos deben pagar tributos al Estado y eso se hace mediante la mita, trabajo para el Estado en forma de tributación. Ahora, ¿qué tipo de funciones van a terminar cumpliendo esos hatun rundas o qué tipo de mita van a realizar? Lo que le decía hace un rato, ellos van a tener que cultivar la tierra del Inca, ellos van a tener que hacer la construcción de un camino, del Capañán o de un puente colgante, todo lo que el Estado les pide. También parte de su mita es una mita militar. El ejército incaico estaba conformado por batallones de diferentes pueblos. Cada ayllu que tiene que terminar enviando una tropa dirigido por un jefe militar llamado Sinchi. Entonces, el ejército inca son una confederación de tropas de diferentes pueblos. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Como parte de la mita, tú también podías hacer otros servicios. Si tú eras bueno corriendo, te terminaban convirtiendo en chasqui durante algún tiempo para que seas el mensajero de la época. O también habían mujeres, ya mujeres del pueblo, que terminaban siendo llevadas al Agyahuasi para que hagan comida, chicha de jora o tejan, o sean entregadas como mujeres extras a los nobles de los diferentes pueblos o entregadas en sacrificio. Hay un caso especial que es el de la llamada momia Juanita. No sé si lo habrán escuchado, esta se encontró en el equipo una momia, una chica de 14 o 15 años que estuvo bien conservada. ¿Qué pasó? Esta niña se piensa que a los 12 o 13 años se terminó viendo que tenía una belleza inusual, era una joven muy hermosa, siendo de procedencia popular. Entonces, se piensa de que ella ha seguido viviendo en su casa, ya mantenida por parte del gobierno o de la nobleza incaica con los mejores lujos posibles, mejores vestimentas, mejor comida, etcétera, para ella y para su familia. ¿Por qué? Porque iba a terminar siendo entregada como esposa a algún dios. Entonces, cuando cumplió los 14, 15 años, le llevaron a Lapu Sangate, que es el dios de los hielos, de la cual terminaba dependiendo el agua, y le dijeron, hoy día vas a conocer a tu esposo. Ay, qué emoción, voy a conocer a mi esposo. Le llevaron al nevado y dijeron, ¿dónde está tu esposo? Ah, mira, mira, por allá viene alguien. Y volteó, ¡pum! Le metieron un mazazo en la cabeza y la mataron. Entonces le dijeron a Lapu Sangate, al rey de los hielos, acá te entregamos a una joven hermosa y virgen para ti, para que sea tu esposa. Y la entregaban en sacrificio. Las águilas también terminaban sirviendo para los sacrificios humanos. Pero no todas las águilas eran del pueblo, también habían águilas de la nobleza, que eran entregadas como parte de alianzas matrimoniales con otros pueblos importantes. Todo un sistema que se termina utilizando para ello. Dentro de los hatun runas está otro grupo, que se llaman los mitimais o mitmas. Ellos son los colonizadores. Te explico. El imperio incaico está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo de manera permanente. Por lo tanto, va a terminar generando nuevas y nuevas y nuevas fronteras que van cambiando de acuerdo a la expansión que se venga teniendo.
¿Cómo asegurar las fronteras? O sea, cómo terminar teniendo gente y evitar las invasiones. Hay que poner gente ahí. Entonces, de los Ayllus se va a terminar agarrando. Un grupo de la gente se le traslada a las fronteras como una frontera viva o una frontera humana para asegurar los dominios territoriales. Pero esta gente que iba también terminaba llevando el idioma de los incas, el quechua runacimi, terminaba llevando su organización social, sus costumbres, su cultura, y difundían las bondades del Tahuantinsuyo para que terminen siendo vistos como buenas gentes. ¿Ya? Era parte de su trabajo, eran los colonizadores, cultivaban las tierras y difundían los logros de los incas. La mayoría de los jatunrunas terminan teniendo esa función de colonizar, porque además de eso eran leales a los incas y los consideraban buenos. Pero también habían algunos que eran por castigos, como el caso de los chancas, que habían sido sometidos por los incas y fueron castigados con Nitimais, distribuidos ya en diferentes territorios para evitar rebeliones a futuro. Está este caso, que son los yanaconas y los pines. Te explico. No todos los pueblos terminaban aceptando alegremente el dominio de los incas, sino que había muchos de estos que se terminaban rebelando. Entonces, si un pueblo, ¿ya? Si en un pueblo un grupo de gente decía, vamos a terminar tomando las armas, compañeros, contra los incas que nos han terminado quitando nuestra libertad y hay que rebelarnos contra ellos, ¿ya? ¿Qué pasaba? Un grupo decía, vamos a tomar las armas. Otro grupo decía, no, pero los incas son muy fuertes, pues, si me rebelo contra ellos y nos derrotan, nos van a terminar matando tal vez. Entonces, este grupo que no se quería rebelar decía, mira, yo no me voy a rebelar ya, pero tampoco voy a decir que ustedes se van a rebelar, me voy a quedar callado como si no hubiese escuchado nada. Bueno, comienza la rebelión y los incas sabían todo lo que pasaba en su territorio. Aquellos que se rebelaron terminaron siendo, derrotados y sometidos. Estos van a terminar siendo tratados en condición de piñas o pinacunas, prisioneros de guerra, rebeldes, que van a terminar siendo esclavizados. Por eso dice ahí población esclavizada. Ellos van a terminar siendo llevados a trabajar en los lugares donde el trabajo era más pesado y extremo hasta su muerte. Y eso terminaban siendo, por ejemplo, en la producción de hoja de coca en la zona de la selva alta. Así literalmente lo hacían trabajar hasta morir. Y a las mujeres que se habían revelado las convertían en prostitutas del gobierno. ¿Ya? Pero así como estaba esto, ¿ya? Así como estaba esto, estaba el caso de quienes sabían de la rebelión y no habían dicho nada. Estos eran los más vivos, supuestamente. ¿Por qué? Porque si yo me rebelo, ¿ya? Si yo me rebelo y me derrotan, me esclavizan. Si yo no digo nada y la rebelión triunfa, seré libre. Si la rebelión no triunfa, yo no sabía nada. ¿Ya? Van a zafar cuerpo. Los incas van a decir, no, ustedes sabían y no dijeron nada, entonces a ustedes también los castigo. Y los voy a convertir en llanas o yanaconas. A esta población la sacan del ayllu, al igual que a los esclavos. Los sacan del ayllu y no van a poder regresar. La condición de llana termina siendo hereditaria. Tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos no van a poder regresar porque siempre van a ser sirvientes. Son sirvientes del Estado, del gobierno, y se le entrega a los nobles para que los terminen explotando. ¿Ya? Esa es la condición de sirviente. Hay algunos casos muy especiales de sirvientes llamados yanayakus, que les estoy poniendo ahí en la parte inferior. ¿Qué pasaba? Cuando los incas, sobre todo en la época de Tupayupan, que eran ya muy poderosos y su poder era incuestionable, habían curacas que se terminaban poniendo medios bravos contra los incas. Ya no querían aceptar su poder. ¿De qué hacían los incas? Le decían, ¿sabes qué? Ese curaca me está molestando. Lo saco del gobierno. Ahora, ¿a quién pongo? Tengo que poner a alguien que me sea leal. Entonces, poner a algún noble de esa provincia y no sé si me va a ser muy leal. Pero yo tengo acá un sirviente que ha terminado trabajando con mi familia mucho tiempo y me han demostrado lealtad. Entonces, a este yanacona lo voy a terminar convirtiendo en curaca de algún pueblo como beneficio. A ese yanacona convertido en curaca se le conoce con el nombre de yanayaku. Son algunos casos especiales que existen. Ahora, nos vamos a la organización política. Mira este cuadrito que está acá y déjenme explicarles el cuadro. A ver, mira tú. Cuando hablamos del Perú actual, por ejemplo, el Perú cómo está dividido administrativo-territorialmente. El territorio peruano está dividido en regiones y las regiones divididas en provincias y las provincias divididas en distritos. Ahora, cada uno de estos niveles viene teniendo un funcionario que la dirige. Un distrito tiene a su alcalde distrital, una provincia a su alcalde provincial, una región a su presidente regional y el Perú tiene al presidente de la República. Ahora, tomando en cuenta esa forma de división territorial y administrativa, lo mismo terminamos pasando para la época de los incas. En el mundo andino, la organización social básica se le conoce con el nombre de los ayllus, que está por acá, el ayllu. ¿Qué es un ayllu? Esto lo hemos hablado ya antes. Un ayllu termina siendo una familia extensa, compuesta por una serie de familias nucleares. ¿Qué es una familia nuclear? Papá, mamá, hijos. Ahora, recuerden, varias de estas familias nucleares se unen o se juntan. ¿Por qué? Por algún lazo. Puede ser un lazo sanguíneo. Papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, primos, sobrinos, nietos, etc.
¿ya? Puede ser por un lazo religioso. Ustedes adoraban al cóndor, mi familia también adora al cóndor, entonces somos hijos del cóndor, no fusionamos. Pero así como está esto, también podemos ser por una cuestión política, ¿ya? Política. Por ejemplo, la familia A se quiere unir con la familia B para poder incrementar sus dominios. Entonces casamos al hijo noble de la familia A con la hija noble de la familia B y por cuestiones políticas o matrimoniales nos terminamos uniendo. Por algún lazo, ya las familias se unen y forman el Ayllu. Ahora, no existía un Ayllu en todo el mundo andino, existían muchos. El conjunto de Ayllus en un territorio va a terminar formando una provincia. Y esta provincia se le conoce con el nombre de Huama, se le conoce con el nombre de Huamaní. Un Huamaní o provincia estaba conformada por diversos Ayllus. Ahora, varias provincias terminan formando una región. Y en la época incaica, recuerden que las regiones van a terminar siendo 4. ¿Cuáles son estas? Terminan siendo los famosos 4 suyos. ¿Cuáles son los suyos? Al norte, Chinchaysuyo, al este, Antisuyo, al sur, Collasuyo y al oeste, Contisuyo. ¿Ya? Ahora, la unión de los 4 suyos va a terminar formando el Tahuantinsuyo. Así está dividido el territorio. Tahuantinsuyo dividido en regiones que son los suyos divididos en provincias que son los omanís, y los omanís divididos en distritos de comillas que son los ayllus. Ahora, cada uno de estos niveles va a tener funcionarios que se van a encargar de la administración de los territorios. Una familia nuclear estaba conformada por hijos y padres, mamá y papá. El jefe de una familia, que era papá, se llamaba Purej, ¿ya? La forma de decir al padre de familia. Los ayllus vienen teniendo un líder que se llama Curaca. Las provincias obamanís tienen un líder que se llama Tocricoc o Apunchic, ya Apunchic. Los jefes de cada suyo se les conoce con el nombre de aposuyos o apucunas, y el jefe de todo el imperio es el Zapaj Inca. Y acá hay que hacer un pequeño paréntesis. Hay que recordar que los incas, ya el inca gobernante nunca fue uno, siempre fueron dos. Y algunos autores dicen hasta 4, ¿ya? Pero 2 siempre eran los incas. ¿Por qué? Porque en el Cusco los incas estaban divididos en 2 grupos. Estaban divididos en el Anan Cusco o parte alta y el Urin Cusco parte baja. Los Urin Cusco eran los sacerdotes y los Anan Cusco eran los militares. Siempre hubo un cogobierno entre estos 2 grupos. Los líderes de los Urin Cusco eran el Huilac Uma, la cabeza que habla, el sumo sacerdote del dios Inti o el sol. Y por otro lado tienes al líder de los Anan Cusco, que era el Zapaj Inca. Este personaje tenía autoridad política, militar y administrativa. Es el que mayor poder venía teniendo desde la época de Inca Roca en adelante. Siempre hubieron 2, pero el que más poder tenía era el Zapaj Inca, pero se pone a él a la cabeza de esta organización. Hay otros más. En la época incaica recuerden que el gobierno era un gobierno altamente centralizado, es decir, lo que el Inca mandaba todo el mundo lo tenía que cumplir. Pero hay que tomar en cuenta que el Inca no lo sabía todo, así que el Inca venía teniendo un grupo de asesores que lo aconsejaban, y ese se le conoce con el nombre del Tahuantinsuyo Camachic o Consejo Imperial. ¿Qué significa eso, profe? Te explico. ¿Quiénes conformaban el Consejo Imperial? Los jefes de los 4 suyos, que conocían todo lo que pasaba dentro de su territorio, ¿ya? Pero además de eso estaban los representantes de cada panaca o familia importante del Cusco. Ellos eran los que aconsejaban al Inca para que él tome decisiones. Por otro lado, el Inca, para poder tener controlado al Aposuyo, al Tocrico o al Curaca, venía teniendo una persona de su entera confianza que terminaba siendo el Tucuyricui o Tucuyrricuc, ¿ya? Terminaba siendo los ojos y oídos del Inca, el que todo lo ve, el que todo lo oye. Era el servicio de inteligencia de la época incaica, que servía para fiscalizar y castigar a los funcionarios que no estaban cumpliendo las tareas que les corresponden. Este Lauki, que ya te dije, era el hijo con mayores capacidades que iba a terminar siendo el príncipe heredero al trono. Está el jefe supremo del ejército, si lo queremos llamar así, que es el Apuquispay. Está el Quipu Camayo. ¿Qué es el Quipu? El Quipu son una serie de cuerdas de diferentes colores anudadas y que al parecer terminaban sirviendo solamente para llevar cuentas entre producción agrícola, cantidad de ganado, personas vivas, personas muertas, etcétera, ¿ya? Pero que algunos dicen que también servían para poder llevar relatos históricos. El que manejaba o administraba los quipus se llamaba el quipu Camayoc, ¿ya? La colca, ¿te acuerdas que era el almacén del Estado? Entonces los colca también terminaban teniendo su administrador o el colca Camayoc, que era el que terminaba administrando los recursos de los almacenes para bien del Estado o para distribuirlo entre diferentes ayllus si hubiera algún tipo de crisis. No se olviden ustedes. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? En el caso del desarrollo histórico, los incas van a terminar teniendo diferentes momentos, pero nos interesan algunos de estos.
Primero, los incas tienen tres etapas. Primero está el periodo curacal. Recuerden que los incas no son del Cusco. Recuerden que los incas son un pueblo de tiahuanaquenses que han terminado migrando, ya sea porque los aymaras los botaron a patadas o porque le faltaba tierras cultivables. Y van a terminar avanzando hacia la zona del Cusco. Cuando ellos llegan al Cusco, el Cusco ya estaba habitado por diferentes pueblos, como dice ahí. Están los Poques, los Guayas, los Alcalizas, los Aguaceras, los Ayamarcas, etcétera. Hay dos mitos que hablan de la llegada de los incas. Uno termina siendo el mito de los hermanos Aya, donde dicen que hay pueblos que rechazan a los incas y va a haber una bronca para que los incas puedan entrar a la ciudad. Y hay otro mito que termina siendo el mito de Manco Cápac y Mama Obvio, que dice que cuando los incas llegan, habían pueblos en el Cusco, pero que eran bárbaros, que eran salvajes, al punto de que Manco Cápac les tiene que enseñar a cultivar el maíz y Mama Obvio les enseña a tejer a las mujeres. Pero recuerden, se dice que el Cusco estaba habitado, y estos eran los pueblos que estaban ahí. El pueblo más poderoso eran los ayamarcas, y van a ver a los incas como un problema, y van a haber muchas broncas con ellos. Pero no me interesa eso de las broncas. Lo que me interesa es que al principio los incas son un pueblito más viviendo en el territorio del Cusco, ¿ya? Y los líderes de los incas, de los recién llegados, son el grupo sacerdotal. O sea, hay un gobierno teocrático. Los Cuscos son los que más poder tienen en comparación a los militares. ¿Qué va a terminar sucediendo? Durante esta época, todos estos pueblos viven juntos pero no revueltos. Cada uno tiene su espacio, hay alianzas, hay enfrentamientos, todo anda normal. Hasta que, hasta que se produce un problema. Un pueblo de Apurímac llamado los Chancas, que les pasé, hemos trabajado también, van a comenzar a expandirse. Tienen Apurímac, ahora tienen Ayacucho, tienen Huancavelica, se alían con los Huancas en la zona de Junín y quieren tomar el Valle del Cusco. Entonces, la amenaza de los Chancas de invadir el territorio cusqueño hace que los diferentes pueblos del Cusco se unan militarmente y formen la llamada época de la Confederación Cusqueña. Bajo el liderazgo de los incas, el Cusco se organiza militarmente para enfrentar a estos chancas. Inca Roca logra frenar su avance. Lo mismo hará Yaguarhuaca y Huiracocha. Pero en la época del gobierno de este último, los chancas ahora van a amenazar con una invasión más violenta. Y ante esta amenaza que hicieron los incas, la nobleza inca se retiró de la ciudad con el Inca Huiracocha a la cabeza. Y quien se encarga de organizar la defensa del Cusco terminó siendo uno de los 70 hijos de Huiracocha. Y ese hijo terminó siendo Cusi Yupanqui, posteriormente llamado con el nombre de Pachacútec, quien venció a los chancas y desde ese momento no solamente evitó que el Cusco sea invadido, sino que aprovechó el momento y comenzó la expansión del imperio incaico con Pachacútec a la cabeza. Antes de hablar de Pachacútec, ya hay algo que espero hayas escuchado y te haya llamado la atención. Profe, aguanta. Huiracocha tuvo 70 hijos. Es que estos son bravos, ya estos son bravos. Ahí está justo Daniel, se asombra. Inca Roca es el primero que comienza a romper récords. Tiene 50 hijos. Huiracocha tiene 70. Y me persino antes de hablar de él. Pachacútec tiene 150 hijos. ¿Ya? Profe, ¿con la misma? Sí, con la misma, pero con diferentes mujeres. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? ¿A qué me refiero con eso? Recuerden que los incas tienen varias esposas, ¿ya? Varias mujeres, entre la colla, que es la principal, y las concubinas, que son las secundarias, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta que ellos tienen muchísimos hijos y evidentemente el gobierno los termina manteniendo. Pero van a terminar teniendo una cantidad así. Les repito, si Huiracocha te llamaba la atención, Daniel, Pachacútec es un personaje así de persinar. Yo tengo ahí un póster de Pachacútec acá en mi cuarto. De todo lo que me levanto y me persino ante él, ¿ya? Forma un imperio, reorganiza el Cusco, hace grandes construcciones y encima de eso tiene 150 hijos. Yo no sé cómo hacía tanto, pero Pachacútec, me quito el sombrero ante Pachacútec. Ahora, además de esto, hay que recordar otros datos más. Viene la época del imperio, entonces estamos hablando de la época de la gran expansión. Esta es la dimensión que va a terminar adquiriendo el imperio que ya habíamos visto, pero lo que aquí está poniéndose es un mapa para ver qué territorios conquistó quién. Pachacútec. Pachacútec está acá de naranja, pero acá también hay una parte del cuadro que es rojo y dice Pachacútec Tupuyupanqui. Te explico. Pachacútec, después de frenar el avance chanca, comienza la expansión y le pega a tres pueblos: los chancas, los huancas y a los collas de la zona del territorio del altiplano, de la zona de los aymaras. Con apoyo de los lupacas, le pega a los collas. Después de eso, Pachacútec se queda en el Cusco a organizar el gobierno. ¿Y Pachacútec qué va a hacer? Pachacútec va a reconstruir la ciudad del Cusco, inicia la construcción de templos como el Coricancha o Sacsayhuamán, termina dividiendo al imperio en 4 suyos, termina organizando el calendario para el Cusco, etc. Ahora, mientras que él está organizando el gobierno, su hijo Tupac Yupanqui está enfrentando a otros pueblos y conquistándolos.
Por eso es que de rojo están los territorios que los incas van a terminar conquistando, ya conquistando, cuando Pachacútec era inca y Tupayupanqui era el jefe militar. La conquista más importante está acá, mira tú, en la zona del norte del Perú. ¿Por qué? Está la Sierra Norte. Profe, ¿cómo? Te expliqué la vez pasada. Recuerden que para vencer a los chimú que estaban en la costa, ¿qué cosas hicieron los incas? Terminaron destruyendo o terminaron bloqueando la llegada del agua desde la sierra hacia la costa. Por eso es que tienen el control de la sierra y la costa también. Toman la sierra, derrotan a los chimú y tienen toda la costa norte. Eso se hizo cuando Tupac Yupanqui era el jefe militar, pero Pachacútec era el inca. Cuando Pachacútec muere después de casi 30 años de estar gobernando, Tupac Yupanqui pasa a ser inca. Y como inca va a terminar conquistando todo lo que está de verde, ¿ya? Esta zona de acá, ya esta zona de acá y esta zona de acá, ¿ya? Tupac Yupanqui termina siendo, en general, ya, en general, el personaje que mayores conquistas en favor del imperio termina siendo, ¿ya? Como príncipe o como inca. Es el que hace las mayores conquistas. Es el inca conquistador, así se le suele llamar. Aunque también hay una ley muy especial de Tupac Yupanqui. Cuando Tupac Yupanqui estaba gobernando, estableció de que a cada panaca, a cada familia de los incas, le corresponde una porción de tierras, ¿ya?, proporcional a las conquistas que han realizado. Tomen en cuenta que hay dos incas que han realizado grandes conquistas, Pachacútec y Tupac Yupanqui, que se convierten en las familias más poderosas porque también tienen muchas tierras en propiedad. Cuando muere Tupac Yupanqui, o lo mata una de sus esposas, ¿ya?, llega al gobierno su pequeño hijo llamado Huayna Cápac. Huayna Cápac, ya Huayna Cápac es el que conquista lo que estaba amarillo. Con él se logra la máxima expansión territorial, ¿ya? Es, de los tres incas es el que menos conquista, pero es el que mayor cantidad de territorios logró tener el Tahuantinsuyo en general. Él va a terminar teniendo gran parte de Ecuador, una parte de Colombia y una partecita de la selva en el norte. Con Huayna Cápac, ¿qué va a pasar? Se logra la máxima expansión, como dice ahí, pero también aparecen algunos problemas. Aparecen un montón de rebeliones en el norte, ¿ya? Los pastos, los tumpis, los tayanes, los cañaris, ya los huaylas, los chachapoyos, un montón de pueblos se rebelan. Cuando estos pueblos se rebelan, se mostraba que el imperio inca era un imperio joven, que todavía no estaba consolidado. Y justo se están rebelando los pueblos recientemente conquistados. ¿Qué va a pasar? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Huayna Cápac, ya Huayna Cápac no hace nada. Huayna Cápac designa a uno de sus hijos, y escuchen bien esto, designa a uno de sus hijos que termina siendo Atahualpa para que solucione el problema. Que va a ser Atahualpa. Atahualpa, como le están dando la tarea de solucionar el problema, o sea, van a medir qué tan bueno es, Atahualpa agarra el ejército de su padre y arrasa a todos los pueblos del norte. Los incas mantienen el control de los territorios, Atahualpa terminó solucionando el problema, pero los pueblos del norte ven a Atahualpa como un desgraciado, ¿ya? Como un desgraciado agresivo que ha terminado, en lugar de negociando, ha terminado arrasando a todos los pueblos. ¿Por qué ese dato es importante? Porque luego toditos esos pueblos del norte van a apoyar a los españoles contra Atahualpa, ¿ya?, cuando se produce la invasión al Tahuantinsuyo. Tercer dato, durante la época de Huayna Cápac se va a terminar poniendo a una ciudad llamada Tumebamba o Quito como una suerte de segunda capital, lo llaman varios autores. Desde ahí se va a terminar promoviendo o intentando promover la continuidad de la expansión hacia el norte, pero no va a crecer mucho más el imperio de los incas, generando también problemas. Por otro lado, en el segundo viaje de Pizarro, Huayna Cápac era el gobernante. Él no tiene contacto con Pizarro, pero parece que Pizarro deja enfermedades como la viruela del sarampión que genera la muerte de Huayna Cápac, y tras su muerte se produce esta guerra civil. Después la negativa de Atahualpa de asumir el cargo de inca, lo asume su hermano Huáscar. Pero Huáscar comete un error. Huáscar, como le faltaban recursos, ¿ya?, como le faltaban recursos para mantener tantos nobles, tantos militares y demás, Huáscar le quita a las panacas las tierras que Tupac Yupanqui les había entregado. Y las panacas se sienten desprotegidas. Una de estas panacas, la panaca de Pachacútec, ¿ya?, la familia Pachacútec, que había fallecido, decide sacar a Huáscar del gobierno y promueve un golpe de Estado contra él. Así que la familia de Pachacútec va a terminar respaldando el golpe de Estado por parte de Atahualpa. Atahualpa le hace la bronca a Huáscar, las panacas estaban de acuerdo con que saquen a Huáscar, que les está quitando sus tierras, pero otra de las familias, la familia de Tupac Yupanqui, se da cuenta de algo. Si Atahualpa gana, quien realmente va a gobernar es la familia Pachacútec. Y si la familia Pachacútec es esa más poderosa, nosotros, la de Tupac Yupanqui, nos debilitamos. ¿Qué hizo la familia de Tupac Yupanqui? Le dijo a Huáscar: mira, tú eres un buen gobernante, pero yo te voy a ayudar a que te mantengas en el gobierno. Y cuando te quedes en el gobierno, le vas a quitar la tierra a todas las panacas, menos a la mía, ¿ya? De tal manera que se produjo una guerra entre panacas, donde Huáscar y Atahualpa eran títeres de los intereses de estas grandes familias. ¿Quién terminó ganando la guerra civil? La terminó ganando la familia de Atahualpa. Atahualpa vence, Huáscar es tomado prisionero,
Atahualpa está celebrando su victoria en Cajamarca, pero en ese momento vienen los españoles agarrando a un imperio debilitado producto de esta guerra civil, que ya veremos la próxima clase cuando hablemos de la invasión a América del Tahuantinsuyo. Para ir terminando, los logros culturales. Dice acá, en la religión, de esto han venido datos, por si acaso, en la religión. La religión inca es politeísta, adora diferentes dioses, hay diferentes dioses. No se olviden lo que les decía hace un rato, existe un dios oficial, un dios promovido por parte del gobierno central y ese dios oficial termina siendo el Inti o el Sol. Los incas permiten que todos los pueblos crean en el dios que quieran, paguen los tributos que quieran para ellos, pero tienen que reconocer al Sol como el dios principal, ¿ya? Además, dice, su religión es politeísta y naturalista. ¿Por qué? Porque adoran a los elementos de la naturaleza y los divinizan. Por ejemplo, el sol es Inti, Dios. La luna Quilla, Dios. El rayo Illapa, Dios de la guerra. Las lluvias torrenciales, Pariacaca, ya Pariacaca. La tierra, Pachamama, ya Pachamama. El océano, se me fue el nombre. La Mamacocha, ya la Mamacocha. Y así aparecen un montón precisamente de nombres. ¿Ya? O sea, los elementos de la naturaleza son divinos, el cerro, todo lo demás. Pero tomen en cuenta que también son animistas. ¿De dónde viene la palabra animista? No es que tengan ánimos. ¿Ya? Animista viene de ánima, de alma. A cada uno de estos elementos de la naturaleza le dan una vida. De tal manera que el sol y la luna son esposos y hermanos también, de tal manera que, por ejemplo, Kuniraya y Pachacamac se pelean, etcétera, le dan una vida y una relación entre ellos. A ver, me están preguntando por el entero, profe, Atahualpa, ¿por qué ataca a Huáscar? Es por poder. Atahualpa quiere el gobierno, pero es impulsado por la familia Pachacute. Solo te digo, son grupos de poder que están detrás de esta guerra. Dice, profe, entonces el pueblo creía que el Zápat Inca Huiracocha era divino. Mira, lo que se creía es que los incas eran hijos de los dioses. Por lo tanto, tenían una parte de divinidad. ¿Ya? O sea, no eran dioses en sí, pero eran hijos de los dioses, enviados de los tales. Recuerda que son casos minuses. Cuando el Inca llegaba a un territorio, terminaba llegando en andas, como si fuera una procesión. Y había un montón de mujeres que estaban alrededor y estaban viendo detallitos. ¿Ya? Si el Inca escupía, alguien tenía que estar ahí para recoger el escupitajo. Si el Inca se le caía un pelo, alguien tenía que estar ahí para recoger el pelo, porque eran cosas sagradas y todo eso se quemaba. El Inca utilizaba su ropa una vez nomás. Después que utilizaba su ropa, la quemaba, porque era objeto sagrado. Ya estaba parte de la divinidad y nadie la puede terminar utilizando. Cuestiones de estos pueblos. ¿Ya? Ahora, regresemos por acá. A ver, hay diferentes dioses, ya te lo iba mencionando. ¿Ya? Está el Inti, que es el sol, Pachacamac, que es la madre tierra, ¿ya? La madre tierra ligada a los cultivos, de ahí Yapa, que es el rayo, que está ligado a la guerra, Pariacaca, la lluvia. Y están los Malquis. ¿Qué eran las Malquis? Te lo mencioné hace un rato. Cuando un inca fallece, su cuerpo es momificado, y esas momias de los incas se les conoce con el nombre de los Malquis. Esas momias eran sacadas en procesión de vez en cuando, y esa práctica del culto a los muertos se les conoce con el nombre de orfismo. Sigamos hablando. Además de la religión, está el tema de la cosmovisión. Recuerden que los incas y el pueblo prehispánico en general terminaban viendo al universo como dividido en tres planos. El mundo de arriba, o la tierra de arriba, la tierra de acá y la tierra de abajo. En el mundo de arriba, la tierra de arriba, es el Anam Pacha. Anam es arriba, Pacha es tierra. Entonces, en la tierra de arriba estaban los dioses celestiales. El sol, la luna, la estrella, el rayo, la lluvia, etc. ¿Ya? Que nos daban vida, salud, alimentos, etc. Estaba la tierra, ¿ya? Estaba el mundo de acá. Y en el mundo de acá es donde viven los hombres, los animales y las plantas. El Caipacha. Y el mundo de abajo es el Ucupacha o Urimpacha, como lo pusieron en algún momento en el examen de admisión. Mal dicho, pero lo pusieron así. El Urimpacha o Ucupacha, que es el nombre correcto abajo, termina siendo el lugar donde van los muertos. No es el infierno, ¿eh? No es el infierno donde se van a los que castigan por malos, no. Es como el Hades de los griegos, donde van todos los muertos. Pero además de eso, termina siendo el lugar donde está la madre tierra. Está la Pachamama. La Pachamama tiene sus hijas que cuidan los cultivos, como la Saramama, que termina cuidando el cultivo del maíz. O también está, por ejemplo, Pachacamac, el dios de los movimientos telúricos, que terminaba de él dependiendo de los temblores. Pero también está el Amaru, la serpiente que está en el centro de la tierra y sale al Caipacha para poder resolver las crisis que pueden existir. Así por el estilo. En la educación existe una educación formal y no formal. La educación formal se hacía en escuelas, pero las escuelas solamente eran para los nobles incaicos. Y estas escuelas se llamaban Yacha y Huasi, donde se les enseña a gobernar y a mantener el orden social y político en favor de los incas. Y estaba la educación no formal, la que no tenía escuelas, que eran para la gente del pueblo. Yo soy campesino, le enseño a mi hijo a cultivar. Yo soy artesano, le enseño a mi hijo a hacer huacos. Yo soy orfebre, le enseño a mi hijo a hacer joyas. Es una educación de tipo productivo.
para que la gente obtenga herramientas para poder sobrevivir. Dentro de esto hay otros puntos, la arquitectura. En la arquitectura, recuerda, en el Cusco, la arquitectura inca cusqueña va a terminar haciéndose de piedra porque tienen que resistir a la lluvia. Pero además sus construcciones eran gigantes o monumentales. Simétricas porque terminadas lo que te decía hace un rato. Agarras una construcción inca, la partes a la mitad y las dos partes son exactamente iguales. Utilizan grandes bloques de piedra, megalitos, como por ejemplo en Ollantaytambo o por ejemplo en Sacsayhuaman. Dice, las piedras que se utilizan son poligonales. Acá tenemos un ejemplo que es este de acá llamado la piedra de los 12 ángulos. Los incas no terminaban utilizando, lo que les estoy poniendo por acá, no terminaban utilizando argamasa. Es decir, no utilizaban cemento o barro o algún elemento para pegar una piedra con otra, sino que las piedras las tallaban y le sacaban diferentes ángulos poligonales para que terminen encajando unas piedras con otras. ¿Ya? Así como está ello, a ver, me están diciendo por acá por interno algo. Me pregunta Solimar, me dice, profe, me pregunto, ¿cómo no se pueden caer? Me sorprende. Ah, es que tienes que tomar en cuenta algo. Esta piedrecita de los 12 ángulos aproximadamente pesa 3 toneladas. Y si a esto le terminas poniendo piedras por encima, anda a ver si puedes mover una piedra de 3 toneladas. ¿Ya? O sea, ni una piedra de 50 kilos puedo mover, imagínate una de 50, de 20, 30 toneladas o de más peso. Entonces, esto hace ya de que solamente por presión las piedras no se muevan. La cuestión era, ¿cómo las subían? Esa es una mejor pregunta. Pero es algo que no se puede responder hasta ahorita. Tiene que ser fuerza solamente de trabajo de un montón de gente que trabaja para el Estado. Ahora, otra cuestión a tomar en consideración es que la arquitectura, además de eso, es simple, ¿ya? Es decir, sí, como le está diciendo Saulo, si las piedras la tallan para que se ponga unos con otros, no tiene nada que ver con los aliens, desgraciado. Entonces, la otra cuestión a tomar en cuenta es que no tiene mucho adorno las construcciones, son solamente grandes bloques de piedras unos sobre otros que van a terminar teniendo un aspecto monumental o gigante, pero no tienen tantos adornos o cosas por el estilo, no importa, ¿sí? ¿Ya? Ahora, las construcciones son de diferentes tipos. Hay arquitectura de carácter religiosa, como el Coricancha para el sol, o Sacsayhuaman para el dios Rayo, el dios Illapa. Está la construcción de carácter militar como Ollantaytambo, o está la construcción de carácter civil, que eran viviendas para los nobles como Machu Picchu, que eran las viviendas de la Panaca de Pachacute. Así que hay diferentes tipos de arquitectura. En la textilería, ya los materiales que se van a terminar utilizando son algodón y lana. ¿Ya? Algodón y lana. Ahora, como te decía hace un rato, lo puedes hacer en casa con las mujeres tejiendo en sus telares que lo hacían en los árboles, o se puede hacer para el Estado en los almacenes que eran los aguiahuasis, ¿ya? Por parte de las águilas o vírgenes del sol. Habían diferentes tipos dependiendo de la posición social. Estaban los tejidos que eran finos, hechas por las águilas y entregadas a los nobles como parte de estas buenas relaciones diplomáticas, y esto se le conoce con el nombre de cumbis o tejidos finos. Pero también estaba el tejido para el pueblo que se llamaba abasca. Ahora, muchos tejidos de la abasca tenían esto que está al costado en esta imagen, ¿ya? Son una C, es como un poncho llamado unku, que terminaba teniendo un montón de cuadrículas. Y estas cuadrículas tienen un montón de diseños. Algunos autores plantean de que estos diseños terminaban siendo no de casualidad, sino que eran una suerte de DNI móvil de los incas. Cada uno de estos cuadraditos representaba algo. Era como que tú encuentras a alguien con su celular que lo pasa por un código QR, ¿ya? Y puede terminar sabiendo toda la información. Ese es más o menos el código QR de la época, ¿ya? Entonces ahí terminaba diciendo, yo soy Juancito, ya vengo de la IUTAL, me dedico a tal actividad económica, no tengo antecedentes penales o cosas por el estilo. Todo eso termina saliendo en estos cuadraditos, ¿ya? En la cerámica ellos van a terminar, producto de su procedencia de Guanaco, produciendo queros, o estos vasos de boca ancha para la chichejora, terminaban teniendo grandes recipientes para guardar la chichejora, que son los urpos o aríbalos, y venían de sus platos, mira sus platitos, tienen como un mango para que la gente pueda comer, y en la parte de abajo, mira tú acá tienen como una suerte de pequeño pico, que era para terminar tomando. Parte de lo que los incas venían teniendo. A ver, nos vamos con tus preguntas. Dice, pregunta 1. Relaciona ambas columnas, ya, con respecto al Tahuantinsuyo. Dice, ¿fue el suyo de mayor extensión? ¿Cuál fue el suyo de mayor extensión territorial? El de mayor extensión fue el Collasuyo, ya. Entonces, Collasuyo va con la... Dice, tuvo un oráculo de gran importancia en Lurín. Ya, en Lurín está el templo de Pachacamac, ya, y este se encuentra dentro del Chinchaysuyo, está en la B. Dice, desde ahí se obtenía las hojas de coca. La hoja de coca está en la selva alta y la selva alta es el antisuyo, ya. Y se tuvo una corta extensión. No te olvides que el machipi terminaba siendo, no lo señales a tu amigo, termina siendo el contisuyo. Entonces, 1B, 2A, ya, 1B, 2A, 3D de dedo, ya, así que la clave es esta de acá, ya, clave B de Daisy-tú. ¿Sí? La 1B. Dice, ahí está Daniel, se sintió identificado con eso, dije que no, no lo señales.
Dice, mientras que el Chinchaysuyo tuvo como límite norte la zona D. ¿Cuál es el límite norte del Chinchaysuyo? Era el río Ancasmayo. Para el Collasuyo, que es la zona sur, recuerden que su frontera era el río Maule. Entonces la clave es la B de besito nuevamente. Pregunta 3, vamos a cambiar este hermoso rostro a un lado, y dice acá, los incas se desarrollaron en el horizonte tardío, socialmente se caracterizaron porque la IU fue la base de la organización. En el aspecto político, ya, el Inca contaba con el servicio de un fiscalizador, el Tucuy En el aspecto económico, el Tahuantinsuyo se caracterizó. La pregunta por el aspecto económico. Un florazo adelante, aspecto económico al final. Dice, la organización de un consejo imperial, esa es política, no es economía. Una síntesis cusqueña de aportes culturales prehispánicos. Sí puede ser, pero también puede ser para el arte. La B está bien. Dice, el uso de la reciprocidad y la retribución como es general, ese está mejor todavía. Y la gran movilización del Tucuy para la implementación de las leyes, no. La mejor clave es la C de casa, que yo supongo que también la has dicho tú. Muy bien. Ya, muy bien, Saulo, muy bien, Daniel, muy bien, Ruth. Ya, así que la clave es la C. Pregunta 4. Dice, el trabajo organizado desde los años a través de la MITA pone las características del sistema económico del imperio. El mismo que tuvo como objetivo. La MITA. Bueno, la MITA era tener mano de obra en favor del Estado. ¿Ya? Entonces dice acá, el racionado uso de la fuerza de los Yanaconas y los Piñas, no, era de los Hatunrunas. La organización únicamente interna en las Panacas, Panaca no. Prestación de mano de obra para el beneficio comunal, comunal no, para el Estado. Dice el eficiente uso y administración de la mano de obra. Esa está mejor, la clave de dedo. A ver, los que me respondieron si me dijeron esa. La de muy bien Daniel, muy bien Piero. Vamos a la pregunta número 5. Me dice, el Estado incaico, dice, el Estado incaico, en su proceso de expansión territorial, se hacía el control de tierras de los pueblos sometidos y luego de ello generaba un reparto de la misma en 3 porciones, Inca, Sol y Pueblo. De esta última salían los topos o tierras entregadas a la familia, logrando con esto último. Entonces, no te olvides, el Inca está haciendo reciprocidad simétrica. Yo, Inca, te estoy dando a ti tierras y tú tienes que trabajar para mí. Entonces, el Inca daba tierras con el objetivo de conseguir mano de obra. Dice, el abastecimiento de almacenes, garantizar el trabajo del pueblo en favor del Estado. Esa está mejor. Yo te di tierras, tú tienes que trabajar para mí. Es la 5, tiene por clave la B, besito, como dicen Saulo y Ruth. Durante el Imperio Incaico se determinó la necesidad de extender la red de caminos para fines exclusivamente del gobierno. Así la red logró cubrir hasta 30.000 kilómetros cuadrados de espacios. Esta cifra pudo ser alcanzada gracias a... ¿Gracias a qué? A que tenían un montón de gente que trabajaba. Entonces la respuesta es la planificación de la fuerza de trabajo disponible. Y cuando digo planificación, ¿por qué se pone planificación? Porque recuerden que la gente seguía trabajando sus tierras, pero tenían que dar algunas horas al día o algunas temporadas al año en la construcción de esos caminos. Y para eso tiene que haber un Estado que los organice, que los movilice, que les diga dónde y cómo trabajar, que les dé alimentos, herramientas. Eso es parte de la planificación. Pregunta 7. Relaciona, ya dice acá. A ver, principal fuerza de trabajo del Tahuantinsuyo. La principal fuerza de trabajo son los Hatunrunas, que ellos son la mayoría de la población y son los que van a militar. Dice, élite incorporada al imperio incaico, son la nobleza de las provincias. El noble advenedizo, como me están diciendo por interno, ¿no? Entonces, Hatunrunas va con 1. Nobleza provincial va con la 2 acá. Y la 3, por lo tanto, es fuerza laboral que no pertenece a la IO. No pertenece a la IO porque lo han sacado de la IO y se convierten en sirvientes hereditarios. Ese es el Yanacón. Entonces es 1C, 2 avión. 1C, 2 avión, 3 bandera. Esta es la clave. ¿Ya? La C de casa. 8. Mientras que se encargaba de la colonización de regiones deshabitadas, ¿quién coloniza? El Mitimay o Mitma. ¿Ya? Y de las nuevas fronteras, los que hacían los tejidos finos terminaban siendo las águilas. ¿Ya? Daniel, no me pidas besos, ¿qué pasa? ¿Ya? En la 8 la clave termina siendo la misma y las águilas. ¿Ya? 8 besitos. Pregunta 9. ¿Ya? Dice, tradicionalmente se consideraba que tras el gobierno de la dinastía Urincusco, lo suceden los Anancusco, que son los militares. Dicha información ha sido descartada por la reevaluación de las fuentes y se establece la dualidad de la división y la administración del mundo andino. Esto lo establece Tom Suidema. Dice, actualmente se considera que existió un cogobierno entre los representantes de los Anan y los Uri. Yo decía que habían 2 incas, ¿ya? Siendo este último, los Uri, los jefes religiosos, ¿ya? Entonces tiene que ser el encargado del culto al dios Sinti llamado Wilak Umi. La clave B, ¿ya? Muy bien, Saúl. Pregunta 10. El funcionario administrativo del Tahuantinsuyo que gobernaba un conjunto de ayllus que conformaban una provincia era llamado. El funcionario administrativo del Tahuantinsuyo que gobernaba un conjunto de ayllus. Un ayllu lo dirige un curaca.
Pero varios ayllus forman una provincia obomaní y esto lo dirige el Apunchik Otocricoc. Así que la clave termina siendo la C de casa. ¿Ya? Daniel dice el Apinjix, ¿no? Ese es en tu barrio, obviamente, ¿ya? Es el Apunchik Otocricoc, no te olvides. Dice, durante su gobierno el imperio alcanzó grandes conquistas territoriales. A él se le atribuye haber tomado territorios hasta la Tierra del Fuego, pero cerró la frontera en el río Maule. ¿Quién es el que termina cerrando la frontera en el sur, el de las grandes conquistas? Es Tupac Yupanqui. Ya, muy bien, Saulo. Tupac Yupanqui, clave avión. Muy bien, Ruth. Dice, 12. No puede ser considerado una causa directa de la caída del imperio incaico a manos de los españoles. No puede ser considerado. Me están pidiendo lo falso. La muerte por epidemia, la guerra entre Huáscar y Atahualpa, el mayor poder de los dioses cristianos, el apoyo de diversas etnias a los hispanos. A ver, y si el apoyo de diversas etnias, como te decía, varios de estos pueblos del norte que se rebelaron y que Atahualpa arrasó, luego se ponen del lado de los españoles. Eso está bien, eso ayuda. La guerra entre Huáscar y Atahualpa debilita al Estado. La muerte por epidemias también va a terminar debilitando al territorio andino, los debilita en cantidad de gente y los debilita acá, porque no saben por qué están muriendo. Pero el mayor poder de los dioses cristianos, eso es una justificación de los españoles, pero no termina siendo una causa. No puede ser considerado una causa directa esta pregunta. ¿Ya? La clave termina siendo la C. Además, como dice su compañero Saulo, dice, profe, pero además en tu alternativa dice dioses cristianos, ¿ya? Y ellos no pueden tener dioses porque es monoteísta. ¿Ya? También está bien, ¿no? Es otra lectura. Pregunta 13. Dice, el mundo andino en el periodo incaico considera la periodización del tiempo. ¿Ya? ¿Cómo? Ahí viene otra cuestión. Mira. En el mundo o en las creencias religiosas judeocristianas, ya católica, por ejemplo, el tiempo es lineal. Dios creó todo cuanto existe, Dios nos envió a su Hijo para terminar diciendo que estamos pecando y que nos tenemos que arrepentir, y al final viene el juicio final, donde todos vamos a terminar siendo evaluados para irnos al cielo e infierno. Todo va a culminar. En el mundo andino no es así. El tiempo termina siendo cíclico. Existe caos y cosmos, orden y desorden. Tras el desorden viene el orden y tras el orden viene el desorden. ¿Ya? Entonces es un tiempo cíclico que se repite de manera permanente. La clave termina siendo esta, ¿ya? Cíclico, ¿ya? No lineal. 14, dos más, dice, no se encuentra relacionado a la cultura incaica. El runa simio quechua fue de carácter obligatorio en los pueblos sometidos, anulando las lenguas maternas. Falso. El Inca sí establece que todo el mundo debe hablar runasimio o quechua, pero la gente podía seguir hablando su idioma normal, su idioma tradicional o familiar. Entonces, no es correcto que se anule la lengua materna. Esto es falso. Ahora me dice, no se encuentra relacionado. Me están pidiendo lo falso. Esa debe ser la clave. La B me dice, el cumbi y la vasca eran tipo de tejidos y el cumbi era fino y la vasca era para el pueblo. En la C, en las construcciones incaicas juqueñas no se usa pegamento alguno entre roca y roca, sino que estas están talladas para calzar entre sí. Claro, ese era, por eso que eran poligonales para que se terminen uniendo. Dice, los incas permiten el culto a los dioses locales siempre que se reconozca al Inti como dios principal. Correcto también. Me preguntan acá, entonces la clave es la A. Me preguntan por interno, profe, una pregunta, ¿al Wawasimi era hablado por el pueblo sometido? Nunca he escuchado Wawasimi, ¿eh? Ya, Wawa es niño, ¿ya? Entonces el idioma de los niños, algo así me estás queriendo decir. No he escuchado nunca esa palabra. Yo he escuchado Runasimi y Capaximi, eso es lo que yo conozco. El Runasimi termina siendo la lengua del hombre, que es el quechua, ¿ya? Que es el quechua. Y el Capaximi termina siendo el puquina, que es el idioma de la nobleza, ¿ya? Nunca he escuchado, Saulo, la palabra Wawasimi. No te puedo decir si te han engañado o no, pero nunca lo he escuchado ni siquiera en fuentes, ¿ya? Ni siquiera lo he leído en algún documento o en alguna crónica, ¿ya? No tienes que pedir perdón. Si era un dato que tú tienes, ¿ya? Y que por ahí decías, esto es verdad, pues ahora yo te puedo decir que por lo menos para el examen no te va a venir. Pero no sabría decirte si existe Wawasimi. El Wawasimi debe ser el idioma del niño que recién está hablando. No sé, ¿ya? Dice, 15. Lo que sí te podría decir es que, no sé si alguno de ustedes tiene familia en provincias, el quechua del Cusco no es el mismo al quechua de Cajamarca ni el quechua de Junín, ¿ya? Entonces tomen en cuenta que como el quechua como idioma general va a terminar imponiéndose en todas las regiones que tenían idiomas diferentes, es por eso que aparecen dialectos, ¿ya? Eso sí hay que tomar en cuenta. Pero, Solimar, pero la mita minera todavía es para el virreinato, por eso todavía lo vemos en 2 clases, ¿ya? Pero la mita minera va a ser importante porque así se obtiene mano de obra para poder sacar minas o para poder sacar minerales de productos como la plata de Potosí o el mercurio de Huancavelica, que sería para purificar la plata, ¿ya? Entonces va a ser importante porque de ahí se obtienen muchísimos recursos para el Estado. Pero lo vemos más detalladamente cuando vemos esto porque ya hay que terminar.
15. Elija la alternativa que relaciona cada manifestación cultural incaica. Ya, a ver, el Pokémon-cancha, ya, por eso el cancha. ¿Qué cosa es cancha? Cancha es recinto. Pues era el recinto Pokémon, ahí había duelos Pokémon, no. El Pokémon-cancha era un lugar donde cuentan los españoles que había una serie de cuadros, ya, que hablaban de la historia de los incas, la imagen de los incas y demás, pero terminaron desapareciendo, los quemaron, los destruyeron. El Pokémon-cancha está ligado a la pintura. Sacsayhuamán termina siendo el templo que terminó sirviendo para el culto al dios Illapa, y donde esto se encontraba en la zona del Anan Cusco, en la zona de los militares. Ese está el Sacsayhuamán, por ejemplo, esa arquitectura. El Urpo del Aríbalo termina siendo una muestra de la cerámica donde se guardaba la chichejora, y en la textilería estaba la abasca, que era el tejido para el pueblo. Entonces, 1 va con C, 2 va con A, 1C, 2A, 3 va con dedo y 4 con besito. Así que por lo tanto la clave es la A. Bueno, muchachos, esto es lo que tenemos que ver esta semana. Es un tema largo, revísenlo, repásenlo por favor, ¿ya? Y ahí nos vamos a quedar. La próxima clase tenemos que ver Invasión a América, el Tahuantinsuyo, guerras civiles y resistencia inca. Es un tema largo también, así que vayan repasándolo. Bueno, Caticita, ahí te dejo, hasta ahí la clase, te dejo a los muchachos. Muchas gracias, profesor, por la clase. No sé quién está marcando, pero por favor no lo hagan porque eso se tiene que guardar. Así Ya sé quién es. Uno es Es Saulo, Saulo. y el otro soy yo, Sí. y el otro soy yo, pero no sé por qué no sale el color. De acuerdo. Ya chicos, nos vemos a las 12 para la clase de razonamiento matemático.